¿Qué pasaría si cerraras los ojos esta noche y los abrieras en la hora más oscura de la humanidad, solo para descubrir algo extraordinario sobre el espíritu humano que podría cambiar para siempre la forma en que ves tus propios desafíos? Imagina, si puedes, que te acuestas en tu cama cómoda, sintiendo la suave calidez de tus mantas, sabiendo que cuando llegue la mañana tendrás agua fresca al girar un grifo, comida en tu cocina y medicinas si las necesitas. Pero, ¿qué pasaría si, en cambio, despertaras al sonido de las campanas de la iglesia, que no repican para celebrar, sino por los muertos? ¿Y si abrieras los ojos para encontrarte en el año 1351, en el mismísimo corazón de lo que los historiadores luego llamarían la mayor catástrofe de la humanidad? Querido oyente, mientras descansas en tu rincón acogedor del presente, déjame llevarte en un viaje suave a una época en la que simplemente sobrevivir otro día era el mayor triunfo de la humanidad. Esta noche, exploraremos juntos lo que significaría realmente vivir a través del año que lo cambió todo, y descubriremos por qué la resiliencia, creatividad y compasión que surgieron de la hora más oscura de la humanidad contienen lecciones profundas para navegar la incertidumbre en nuestras propias vidas. Imagínate despertando en una pequeña aldea en algún lugar de la Europa medieval. El año es 1351, y fuera de tu humilde morada, el mundo se está transformando de maneras que cambiarían la civilización para siempre. Este no es cualquier año de la historia, querido amigo. Este es el año en el que aproximadamente un tercio de la población europea perecería por una enfermedad tan devastadora que los sobrevivientes pasarían generaciones tratando de comprender lo que les había sucedido. Pero aquí, en este momento tranquilo antes de salir, tomemos consuelo en entender que cada persona que vivió a través de estos tiempos más oscuros poseía algo extraordinario. Algo que todavía vive dentro de ti hoy. Poseían un espíritu humano inquebrantable, una resiliencia que eventualmente no conduciría a la destrucción de la humanidad, sino a su renacimiento. Intro End. Intro End. Incluso en 1351, incluso en el punto álgido de la catástrofe, las personas encontraron formas de amar, de esperar, de cuidarse mutuamente con una ternura que haría llorar a los ángeles. Imagina los suaves sonidos de tu mañana medieval. Quizás sea el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas cerradas, el lejano mugido del ganado si tu aldea tiene la suerte de aún conservarlo, o las oraciones susurradas de un vecino que comienza su día. En este momento, antes de que el peso completo de tus circunstancias se pose sobre ti, hay algo casi pacífico en este tiempo más simple, sin tráfico apresurado, sin zumbido electrónico, solo el ritmo atemporal de la vida humana continuando contra todo pronóstico. Tu vivienda es modesta pero sólida, construida por manos que entendían el arte de crear refugio, con los materiales que la tierra ofrecía. Las paredes de piedra mantienen fuera el frío helado del invierno, aunque también retienen la humedad que parece adherirse a todo en esta era. El tenue olor a humo de madera de la hoguera de anoche aún flota en el aire, mezclándose con el olor terroso de la cama de paja y el sutil aroma de hierbas colgando en manojos de las vigas. Estas hierbas no son solo para cocinar, querido viajero. En un mundo donde el conocimiento médico es limitado y los médicos son escasos, estas simples plantas representan esperanza, curación y la sabiduría acumulada de generaciones que aprendieron a encontrar medicina en la farmacia de la naturaleza. Mientras te sientas al borde de tu cama simple, sintiendo la textura áspera de las mantas de lana bajo tus dedos, podrías notar lo silencioso que parece el mundo en comparación con las bulliciosas aldeas medievales que podrías haber imaginado. Este silencio no es pacífico, no obstante. Es el silencio de la ausencia, de casas vacías donde antes las familias reían, discutían y soñaban. La gran pandemia ya ha arrasado gran parte de Europa como una marea oscura, dejando atrás comunidades que son sombras de lo que alguna vez fueron. Sin embargo, incluso en este mundo disminuido, la vida persiste con una belleza obstinada que te haría llorar. Imagina, si puedes, un momento de ternura perfecta. Una joven madre sentada junto a la ventana de su cabaña, con la luz del sol calentando su rostro mientras mece a su bebé para dormirlo, su voz suave como la seda tejiendo la misma antigua nana que su abuela una vez le cantó. En algún lugar de la aldea, podrías escuchar esa voz gentil llevada por el aire del atardecer, una melodía transmitida a través de generaciones como un hilo de oro que conecta el pasado con el futuro. Podrías captar el sonido de alguien cuidando animales con el tipo de atención gentil que habla de la profunda necesidad humana de nutrir la vida, incluso cuando la muerte parece acechar en cada esquina. Los habitantes de 1351 no tenían el lujo de la desesperación, querido oyente. La supervivencia exigía acción, comunidad,
y una capacidad casi sobrenatural de encontrar momentos de alegría en medio de una dificultad inimaginable. Imagina, si puedes, a una madre descubriendo que la fiebre de su hijo enfermo finalmente ha cedido. Imagina las lágrimas de alivio corriendo por su rostro curtido, mientras siente esa preciosa frente fresca. Celebraban pequeñas victorias con la intensidad de personas que entendían que la felicidad podría ser fugaz, pero nunca inmerecida. Una cosecha exitosa, la primera risa de un bebé, la recuperación de un vecino enfermo, no eran solo momentos agradables. Eran afirmaciones milagrosas de que la vida, de alguna manera, aún valía la pena vivirla. En este mundo, las relaciones tenían un peso y una dulzura que es difícil de comprender hoy. Imagina el tierno ritual de una pareja medieval compartiendo su cena por la luz de las velas. No porque fuera romántico, sino porque cada momento compartido se había vuelto sagrado. Cuando podrías perder a alguien sin advertencia, cada conversación se volvía preciosa, cada comida compartida un regalo, cada momento de risa una pequeña rebelión contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Cuando podías perder a alguien sin previo aviso, cada conversación se volvía preciosa, cada comida compartida un regalo, cada momento de risa una pequeña rebelión contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Las personas se tomaban de las manos no solo por afecto, sino en desafío a las fuerzas que los separarían para siempre. Las habilidades que estas personas poseían te asombrarían por su sabiduría práctica. Podían leer el cielo como un libro, prediciendo patrones climáticos que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Podían transformar simples granos en pan que alimentaría a familias enteras, conservar carne sin refrigeración y crear calor con nada más que madera y piedra. Comprendían las propiedades curativas de plantas que ahora consideramos malezas, y poseían un conocimiento intuitivo de cómo vivir en armonía con el mundo natural que los sostenía. Los niños en 1351 crecían rápido, pero también crecían siendo queridos de una manera que te partiría el corazón por su belleza. Cada niño que sobrevivía era visto como un regalo, una promesa de que el futuro continuaría a pesar de todo lo que amenazaba con terminarlo. Estos niños aprendían pronto a encontrar maravilla en las cosas simples, a apreciar el sabor del pan fresco, el calor del sol en sus rostros, la comodidad de pertenecer a una comunidad que los protegería con dedicación feroz. La vida espiritual de las personas en esta época ardía con una intensidad que era a la vez hermosa y desgarradora. Imagina, si puedes, una pequeña capilla de piedra al atardecer, la luz cálida de las velas parpadeando contra muros antiguos, mientras las voces se unen en una oración silenciosa. No los servicios grandiosos de tiempos de paz, sino reuniones íntimas de almas buscando consuelo en la presencia de los demás. Cuando las certezas terrenales se desmoronaban, la fe se convertía en un refugio y una fuente de fuerza que sostenía comunidades enteras. Las iglesias no eran solo edificios, eran lugares de reunión donde la gente se reunía para compartir sus miedos, sus esperanzas y su inquebrantable creencia de que, de alguna manera, más allá de toda comprensión, todo estaría bien al final. Mientras te preparas para salir de tu vivienda medieval y comenzar verdaderamente este viaje a través del año más oscuro de la humanidad, recuerda que no estás simplemente explorando la historia. Estás descubriendo las increíbles profundidades de la resistencia humana, la compasión y la esperanza que emergen cuando todo parece perdido. La gente de 1351 enfrentó desafíos que pondrían a prueba cada fibra de la resistencia humana, pero también descubrieron fortalezas que nunca supieron que poseían. Pero antes de explorar lo que espera fuera de tu vivienda medieval, antes de adentrarnos en las calles de 1351 y ser testigos del dolor y el coraje extraordinario que definieron este año decisivo en la historia humana, debemos prepararnos para un viaje que desafiará todo lo que creemos saber sobre la supervivencia, la comunidad y la increíble capacidad del espíritu humano para no solo sobrevivir, sino para crear belleza incluso en medio de la oscuridad. Esta es la parte 1 de 12 en nuestra delicada exploración del año más transformador de la humanidad. En los capítulos siguientes descubriremos juntos cómo personas ordinarias lograron cosas extraordinarias, cómo las comunidades encontraron formas de cuidarse mutuamente cuando los sistemas tradicionales fallaron, y cómo el año más oscuro de la historia humana finalmente se convirtió en la base de un renacimiento que cambiaría el mundo para siempre. Duerme tranquilo esta noche, querido oyente, sabiendo que la misma fuerza que llevó a la humanidad a través de 1351 fluye también por tus venas. Pero ahora, adentrémonos más en ese mundo y descubramos lo que realmente significaba la vida cotidiana para quienes llamaron a 1351 su hogar. Tu primera sensación no es la vista, sino el olor.
La fragancia terrosa y húmeda de la paja se mezcla con el tenue rastro de humo de madera que parece adherirse a todo en este mundo. Mientras tus ojos se adaptan al interior tenue, te das cuenta de que estás acostado en lo que solo generosamente se puede llamar una cama. Un simple marco de madera lleno de paja, cubierto por una áspera manta de lana que raspa contra tu piel. El colchón debajo de ti cruje suavemente con cada movimiento, un recordatorio constante de que la comodidad, tal como la conocías, se ha convertido en un recuerdo distante. Imagina, si puedes, el suave crujido de la hierba seca debajo de ti mientras te mueves, tratando de encontrar una posición que no deje tus huesos adoloridos. Esta cama de paja, por humilde que parezca, representa un lujo para muchos en este mundo medieval. Imagínate hundiéndote ligeramente en este colchón improvisado, sintiendo la textura desigual a través de la delgada tela que te separa de los tallos secos debajo. El aroma terroso se eleva a tu alrededor como un perfume natural, anclándote en esta antigua realidad donde incluso la comodidad básica requería una preparación cuidadosa y recursos preciosos. La habitación a tu alrededor cuenta su propia historia de supervivencia y adaptación. Paredes de piedra, gruesas y sólidas, se elevan a tu alrededor, su superficie áspera e irregular donde manos expertas dieron forma a cada bloque. Estas paredes, querido viajero, no son meramente decorativas, son tu fortaleza contra las duras realidades de la vida medieval. Pasa tus dedos por su superficie fresca y siente la ligera humedad que parece filtrarse incluso a través de la piedra más gruesa. Esta humedad, siempre presente en estos tiempos, creaba una batalla constante entre el calor y el frío implacable que buscaba reclamar cada rincón del hogar. Cerca de una pared, se ha construido cuidadosamente una pequeña hoguera, sus piedras ennegrecidas por innumerables fuegos. La hoguera representa más que calor. Encarna la esencia misma de la supervivencia en esta era. Imagina las llamas parpadeantes que danzarían aquí cada noche, proyectando sombras que danzaban por las paredes de piedra como antiguos espíritus. El hogar, con su círculo de piedras cuidadosamente colocadas, habla de generaciones de conocimiento, transmitido a través de familias que entendían que el fuego significaba la diferencia entre la vida y la muerte cuando las garras heladas del invierno se cerraban sobre su pequeño mundo. La ubicación de cada piedra en ese hogar era deliberada, elegida para contener las llamas mientras irradiaba el máximo calor a través del estrecho espacio. La abertura cerca de la pared permitía que el humo escapara a través de un sistema de ventilación cuidadosamente planificado, previniendo la acumulación mortal de humos que podrían reclamar silenciosamente a toda una familia durante las largas y oscuras noches de invierno. Tu morada, por modesta que parezca, representa meses de planificación cuidadosa y trabajo agotador. Las vigas de madera sobre tu cabeza, talladas de árboles que pueden haber estado en pie durante décadas antes de ceder al hacha, sostienen no solo un techo, sino las esperanzas y sueños de supervivencia, a través de otra temporada rigurosa. Cada viga fue seleccionada por su fuerza, su resistencia a los elementos, su capacidad para soportar el peso de la nieve que se acumularía durante los próximos meses de invierno despiadados. La única ventana, si es que se le puede llamar así, no es más que una simple abertura en la pared, quizás cubierta por una piel de animal o una contraventana de madera. A través de este modesto portal, el mundo exterior llama con promesa y peligro. Durante las horas de luz, la preciada luz se filtra, permitiéndote atender las innumerables tareas que llenan cada momento de vigilia de la vida medieval. Pero cuando cae la oscuridad, esta misma abertura se convierte en un recordatorio de tu vulnerabilidad ante los peligros desconocidos que acechan más allá de estas paredes protectoras. Imagínate moviéndote por este espacio, aprendiendo a navegar sus limitaciones y apreciar su simple funcionalidad. Cada objeto dentro de estas paredes sirve múltiples propósitos, pues el derroche era un lujo que la gente medieval no se podía permitir. Ese cubo de madera en el rincón podría servir para recolectar agua durante el día y como almacén durante la noche. La rústica mesa de madera cerca del hogar proporciona una superficie para preparar alimentos, un lugar para comer y un espacio de trabajo para la interminable labor de remendar y crear que sostenía la vida en este mundo desafiante. Mientras te instalas en esta realidad, imagina los sonidos que acompañarían tu existencia diaria. El lejano mugido del ganado te recuerda que la supervivencia depende no solo del refugio, sino del cuidadoso mantenimiento de los animales que proporcionan leche, carne y la fuerza necesaria para la agricultura. El suave murmullo de voces de las viviendas vecinas crea un telón de fondo reconfortante, un recordatorio de que incluso en estos tiempos difíciles,
La comunidad humana ofrecía apoyo práctico y consuelo emocional contra los abrumadores desafíos de la vida medieval. El crepitar de tu hogar crea un ritmo que se convierte en el latido de tu existencia medieval. Escucha ese sonido gentil, estimado viajero, y deja que te recuerde a las innumerables generaciones que encontraron consuelo en su calor. Las llamas que bailan ante ti llevan la misma antigua promesa de confort y seguridad que ha sostenido a la humanidad a través de sus periodos más oscuros y desafiantes. Tu primera comida en este mundo se presenta como una revelación de simplicidad y necesidad. Quizás un tazón de gachas espesas, hecho con los granos que sobrevivieron a la última cosecha, sazonado con hierbas cultivadas en jardines cuidadosamente atendidos que representaban la diferencia entre la salud y la enfermedad. La cuchara de madera en tu mano, tallada por artesanos hábiles con madera local, te conecta a una tradición de artesanía donde cada herramienta se creaba para durar generaciones. La cuchara de madera en tu mano, tallada por artesanos hábiles con madera local, te conecta a una tradición de artesanía donde cada herramienta se creaba para durar generaciones. Pero incluso mientras empiezas a apreciar la simple funcionalidad de tu nueva morada, incluso cuando el calor de tu hogar comienza a ahuyentar el frío que parece impregnar cada rincón de este mundo medieval, no puedes quitarte de encima la sensación de que la comodidad y la seguridad siguen siendo mercancías frágiles en esta era implacable. Las sombras que bailan a través de tus paredes de piedra parecen susurrar desafíos que se extienden más allá de las preocupaciones inmediatas de calor y refugio. Tus vecinos, cuyas voces proporcionan un telón de fondo tan reconfortante para tu existencia diaria, enfrentan la misma lucha diaria por la supervivencia que ahora define tu propia realidad. La comunidad que te rodea, aunque ofrece apoyo y compañerismo, también lleva dentro de sí las semillas de conflictos y peligros que podrían remodelar tu comprensión de la vida medieval de maneras que aún no puedes imaginar. Mientras te deslizas hacia el sueño en tu colchón de paja, escuchando el suave crepitar de tu hogar y los sonidos distantes de un mundo que se adapta a las rutinas nocturnas, recuerda que tu viaje a través de la vida medieval apenas comienza. La calidez y relativa seguridad de tu humilde morada representan solo la primera capa de un mundo complejo donde la supervivencia depende de entender fuerzas y relaciones que se extienden más allá de estas protectoras paredes de piedra. Porque mientras has asegurado las necesidades básicas de refugio y calor, mientras has comenzado a apreciar los simples placeres que la vida medieval puede ofrecer a aquellos lo suficientemente sabios para reconocerlos, los verdaderos desafíos de esta era no residen en la seguridad de tu morada, sino en la compleja red de relaciones, obligaciones y peligros que definen el mundo medieval más amplio. Pero las necesidades de supervivencia no son nada comparadas con lo que acecha más allá de estas paredes. La verdadera prueba de tu existencia medieval está a punto de comenzar, y las lecciones que aprenderás desafiarán todo lo que crees saber sobre la naturaleza humana. El poder y el delicado equilibrio entre el orden y el caos que mantenía a la sociedad medieval, alejada de caer en una anarquía completa. Segunda parte completa. El silencio exterior no es pacífico. Es ese tipo de silencio que llega cuando la vida misma se ha retirado, cuando los ritmos que alguna vez definieron la existencia humana simplemente se han detenido. Imaginen, si pueden, caminar por un campo donde los únicos sonidos son sus propios pasos y el susurro del viento a través de puertas abandonadas. Esta era la realidad que emergió cuando la peste negra extendió su devastador dominio sobre la Europa medieval. La enfermedad no solo cobró vidas, sino que desgarró la misma trama de la sociedad, hilo por hilo cuidadosamente tejido, hasta que comunidades enteras se encontraron a la deriva en un mundo que ya no reconocían. Imaginen un típico señorío en la campiña inglesa, tal vez en el año 1348. Durante generaciones, esta tierra había seguido los mismos antiguos patrones. El señor feudal supervisaba vastas propiedades, mientras los campesinos trabajaban los campos en un sistema tan establecido que parecía tan natural como las estaciones cambiantes. Cada persona conocía su lugar, sus deberes, sus vecinos. El orden social era tan sólido como las paredes de piedra de la casa solariega. Pero ahora, imaginen esos mismos campos yaciendo yermos bajo el sol otoñal, la cosecha pudriéndose donde está, la casa solariega con sus contraventanas bien cerradas, y una quietud escalofriante donde antes había existido el constante bullicio de la vida cotidiana. La peste atacó primero los cimientos de la sociedad medieval, la unidad familiar. Familias enteras enfermaban en cuestión de días, padres mirando impotentes mientras sus hijos sucumbían ante el misterioso mal, niños quedando huérfanos, deambulando por casas vacías en busca de voces familiares que nunca más responderían.
Los lazos que habían mantenido unidas a las familias durante generaciones se cortaron en cuestión de semanas. Sin familias, las estructuras sociales más grandes comenzaron a desmoronarse. El feudalismo, esa intrincada red de obligaciones y lealtades que definía la vida medieval, dependía completamente de que las personas estuvieran presentes para cumplir sus roles. Cuando el herrero local moría, ¿quién herraba los caballos? Cuando el párroco del pueblo perecía, ¿quién realizaría los sacramentos que marcaban el ritmo de la vida y la muerte? Cuando familias enteras de agricultores desaparecían, ¿quién cultivaría los cultivos que alimentaban a la comunidad? El colapso no era solo práctico, era profundamente psicológico. Durante siglos, las personas se habían definido por sus relaciones con los demás. Un siervo sabía quién era porque servía a un señor en particular. Un señor entendía su identidad a través de sus obligaciones con su rey y sus vasallos. Cuando esas personas comenzaron a desaparecer, los sobrevivientes enfrentaron no solo dificultades físicas, sino una crisis existencial que sacudía los cimientos mismos de su ser. Consideremos la historia de una joven llamada Inés, quizás hija de un panadero del pueblo. En el mundo anterior a la peste, su camino en la vida estaba claramente definido. Se casaría con un artesano local, tendría hijos, ayudaría a administrar el negocio familiar y eventualmente transmitiría sus habilidades a la siguiente generación. Su identidad estaba entretejida en la comunidad como un hilo en un tapiz. Pero cuando la peste negra arrasó su pueblo, Inés vio cómo ese tapiz se desintegraba. Su padre murió primero, luego su madre, después sus hermanos menores. El joven con quien estaba destinada a casarse sucumbió a la fiebre en primavera. Una por una, las caras que habían definido su mundo desaparecieron, dejándola sola en una tienda que ya no tenía clientes, en un pueblo que ya no tenía vecinos. Inés no era la única. Por toda Europa, millones de personas se encontraron en circunstancias similares, a la deriva en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. Los lazos sociales que habían parecido inquebrantables resultaron ser tan frágiles como la escarcha matutina ante tal pérdida abrumadora. La comunidad religiosa, que había proporcionado tanto orientación espiritual como apoyo práctico, se encontró igualmente devastada. Los párrocos, que vivían entre sus congregaciones y atendían a los enfermos, murieron a tasas catastróficas. Los monasterios, que habían servido como centros de aprendizaje y caridad, vieron diezmada su población. La Iglesia, que había sido un pilar de estabilidad durante 1000 años, de repente se encontró luchando por mantener incluso los servicios básicos. En muchas regiones, el colapso se volvió tan completo que los muertos superaban a los vivos. Pueblos que habían prosperado durante siglos fueron simplemente abandonados, sus casas vacías lentamente devoradas por la vegetación. Campos que habían sido cuidadosamente cultivados durante generaciones volvieron a la naturaleza salvaje. Los caminos que habían conectado comunidades cayeron en el abandono por falta de gente que los mantuviera. Sin embargo, incluso en este capítulo más oscuro de la historia humana, algo extraordinario comenzó a emerger. Mientras las antiguas estructuras sociales se desmoronaban, sobrevivientes como Inés comenzaron a formar nuevos tipos de comunidades. Sin las rígidas jerarquías del feudalismo para constreñirlos, las personas comenzaron a forjar lazos basados en la necesidad inmediata y el apoyo mutuo, en lugar de antiguas obligaciones. Pequeños grupos de sobrevivientes se unían, combinando sus recursos y habilidades para crear familias improvisadas. Un agricultor viudo podría unirse a un niño huérfano y un artesano desplazado, creando un nuevo tipo de hogar que habría sido impensable en el rígido orden social de la Europa anterior a la peste. Estas nuevas comunidades eran frágiles, temporales y a menudo desgarradoramente breves, pero representaban algo profundo: el impulso humano irrefrenable de conectar, de cuidarse unos a otros, incluso frente a una pérdida abrumadora. En las ruinas del viejo mundo, las personas descubrieron capacidades que nunca supieron que poseían. Una hija de un noble podría aprender a trabajar en los campos. Un siervo podría encontrarse tomando decisiones sobre la gestión de tierras que anteriormente habían sido dominio exclusivo de sus superiores. Los niños huérfanos por la peste desarrollaron una resiliencia e independencia que habría sido imposible en el capullo protector de la vida familiar tradicional. Estas transformaciones no siempre fueron suaves o pacíficas. El colapso del orden social también desató impulsos más oscuros. Sin las estructuras que tradicionalmente mantenían la paz, algunas comunidades descendieron al caos. Personas desesperadas a veces recurrieron al bandidaje o a la violencia. El debilitamiento de la autoridad religiosa llevó al surgimiento de movimientos fanáticos que culpaban a varios grupos por la peste. Pero quizás lo más notable es que muchas comunidades encontraron formas de reconstruirse sobre nuevos cimientos. Pueblos que habían perdido a sus líderes tradicionales eligieron nuevos consejos.
Las aldeas desarrollaron formas innovadoras de gestionar recursos comunes. Las redes comerciales, interrumpidas por las enormes pérdidas de población, gradualmente se reformaron por rutas diferentes y con diferentes participantes. La peste negra había arrancado el viejo mundo como una tormenta violenta que despoja a un árbol de sus hojas. Pero los árboles, cuando sobreviven a tales tormentas, a menudo vuelven a crecer más fuertes, con raíces más profundas y ramas que se extienden en nuevas direcciones hacia la luz. Mientras nos acomodamos en nuestro acogedor rincón de la historia esta noche, apenas podemos imaginar el coraje que debió haber tomado para aquellos sobrevivientes medievales enfrentar cada nuevo amanecer. Levantarse en un mundo que había sido tan fundamentalmente alterado, encontrar la fuerza para plantar nuevas semillas en un suelo que había sido regado con tantas lágrimas. El tejido social que parecía tan permanente, tan inconmovible, había demostrado ser tan frágil como la seda de araña en un huracán. Sin embargo, el espíritu humano, esa extraordinaria capacidad de adaptarse, de reconstruir, de encontrar significado incluso en medio del caos, había demostrado ser mucho más resiliente de lo que cualquiera podría haber imaginado. Sin embargo, el verdadero horror no es social, es biológico. Más allá del colapso de las comunidades y la disolución de los antiguos lazos, hay algo mucho más inmediato y aterrador. La enfermedad misma, con sus misteriosas formas y su marcha inevitable a través de cada rincón de la existencia humana. El olor que te despierta lleva más que desagrado. Susurra del peligro que se arrastra por las calles estrechas, se filtra bajo las puertas y se asienta en el tejido mismo de la vida cotidiana. Esto no es solo el olor de cuerpos sin lavar o comida podrida, aunque ciertamente esos están presentes. No, esto es algo mucho más siniestro, algo que hace que incluso las almas más valientes se envuelvan más apretado en sus capas y aceleren su paso por los callejones empedrados. Imagina, si puedes, despertar en un mundo donde cada mañana trae la posibilidad de que hoy pueda ser tu último día de salud. La peste bubónica, como la historia la llamaría más tarde, se movía a través de las comunidades medievales como una marea oscura, y las señales eran inconfundibles una vez que aprendías a reconocerlas. Imagínate como un comerciante en un bullicioso pueblo de mercado, alguien que comercia con viajeros y mercaderes de tierras lejanas. Has escuchado rumores de una extraña enfermedad en lugares distantes, pero tales rumores son comunes. La enfermedad es tan parte de la vida como el amanecer y el atardecer. Pero entonces aparece la primera víctima en tu comunidad, y todo cambia. La peste se anunció con una cruel eficiencia que los médicos medievales no podían comprender. Comenzaba, a menudo, con lo que parecía ser una simple fiebre. Nada más preocupante de lo que cabría esperar después de una noche fría o un día de trabajo duro. Pero dentro de horas, a veces menos, la fiebre aumentaría dramáticamente. Los cuerpos ardían desde dentro mientras las víctimas temblaban incontrolablemente, sus dientes castañeteando como hojas de otoño en un viento feroz. Imagina a un joven herrero llamado Tomás, con brazos fuertes acostumbrados a trabajar en la fragua, de repente incapaz de levantar su martillo. La fiebre lo agarra tan completamente que incluso el calor de su propio fuego se siente como hielo contra su piel. Su esposa, Margarita, intenta consolarlo con paños fríos y palabras suaves, pero nota algo preocupante. Pequeñas manchas oscuras comienzan a aparecer en su piel, como manchas de tinta extendiéndose sobre un pergamino. Estos no eran moretones o marcas ordinarias de su trabajo. Estos eran el heraldo de algo mucho más aterrador. Las hinchazones llegaron después, y era imposible ignorarlas. Imagina bultos tiernos y dolorosos, apareciendo en los lugares más vulnerables, donde se reunían las defensas de tu cuerpo. Los ganglios linfáticos bajo los brazos, en la ingle, a lo largo del cuello. Estos no eran pequeñas irritaciones que pudieras descartar u ocultar bajo la ropa. Crecían hasta el tamaño de huevos, a veces más grandes, palpitando con cada latido del corazón, como un segundo pulso, empeñado en hacerse notar. Imagina, si puedes, cómo incluso en estos momentos oscuros, el amor encontró formas de expresarse. Las manos gentiles de Margarita ofreciendo compresas frías, sus palabras susurradas de consuelo cortando el delirio de la fiebre como estrellas que atraviesan una noche tormentosa. Los medievales los llamaban bubones, y una vez que aparecían, todos sabían lo que significaban. Imagina el miedo en los ojos de Margarita cuando descubre estas hinchazones características en el cuerpo de Tomás. En ese momento, su mundo se reduce al tamaño de su pequeña cabaña, porque ella sabe, con una certeza que le hiela el alma, que la pestilencia los ha encontrado. El dolor era extraordinario. Estas hinchazones no eran solo incómodas,
eran la agonía encarnada. Tomás, que podía trabajar hierro al rojo vivo sin pestañear, ahora gemía con el más mínimo contacto. Los bubones se volvieron tan sensibles que incluso el peso de una camisa de lino se sentía como tortura. Dormir se volvió imposible, no solo por el dolor, sino por la fiebre que subía cada día más, trayendo consigo delirios y alucinaciones que difuminaban la línea entre pesadilla y realidad. Imagina estar acostado en tu cama, ardiendo en fiebre mientras tu mente evoca visiones de figuras sombrías en tu ventana, o escuchando las voces de seres queridos que murieron años atrás llamándote por tu nombre. La peste no solo atacaba el cuerpo, invadía la mente, dejando a las víctimas atrapadas en un mundo donde la realidad y el terror se fusionaban en un sueño febril interminable. Aún así, lo más aterrador era la velocidad con que sucedía todo. No era un declive lento que diera a las familias tiempo para prepararse o buscar ayuda. La peste avanzaba con la rapidez de un incendio forestal. Una persona podía despertar sintiéndose perfectamente sana y estar muerta antes de que cayera la noche. Imagina la impotencia de Margarita al ver a Tomás deteriorarse ante sus ojos, su cuerpo fuerte traicionándolo de maneras que parecían imposibles. La respuesta de la comunidad fue rápida pero a menudo trágicamente equivocada. Imagina al sacerdote local llegando a su puerta, no para dar los últimos sacramentos, sino para advertir a Margarita sobre los peligros de permanecer con su marido. La sabiduría de la época, si así puede llamarse, sostenía que la enfermedad se propagaba a través del aire corrompido, a través del aliento mismo de los infectados. Algunos creían que venía de mirar a los ojos de una víctima, mientras que otros pensaban que viajaba en el viento desde lugares distantes y profanos. Imagina la elección agónica que enfrenta Margarita: quedarse con el hombre que ama y arriesgar su propia vida, o abandonarlo en su momento de mayor necesidad para protegerse a sí misma y potencialmente a otros. Este no era solo el dilema de una familia, se desarrollaba en innumerables hogares de toda Europa, mientras la peste abría su devastador camino a través del continente. El entendimiento médico de la época, limitado como era, intentaba darle sentido a este horror incomprensible. Imagina a doctos médicos, vestidos con sus togas protectoras y máscaras con forma de pico llenas de hierbas y especias, examinando a las víctimas mientras mantenían lo que esperaban fuera una distancia segura. Hablaban de humores desequilibrados, de aire corrompido que se elevaba de los pantanos, o creado por alineaciones planetarias inusuales. Algunos culpaban a los terremotos por liberar vapores venenosos del núcleo de la Tierra. Estas explicaciones, aunque incorrectas, reflejaban la desesperada necesidad humana de entender, y por lo tanto, potencialmente controlar a este enemigo invisible. Pero la peste no se preocupaba por teorías médicas ni rituales protectores. Continuaba su implacable avance, reclamando a ricos y pobres, jóvenes y ancianos, cultos e ignorantes con igual eficiencia. La tasa de mortalidad era desgarradora. Imagina una comunidad donde 8 de cada 10 personas que contraían la peste sencillamente perecían. No había recuperación gradual, no había una larga convalecencia. Las personas o sobrevivían, generalmente dentro de una semana de los primeros síntomas, o no lo hacían. La velocidad y certeza de la muerte creaban un terror psicológico que iba mucho más allá del sufrimiento físico. Imagina el silencio que comenzaba a instalarse en las comunidades afectadas. Los saludos alegres entre vecinos se detuvieron. Los mercados se volvieron silenciosos mientras vendedores y clientes por igual se preguntaban quién podría estar llevando las semillas invisibles de la destrucción. Los niños, siempre sensibles a los estados de ánimo de los adultos, comenzaron a jugar más silenciosamente, sus risas reemplazadas por una solemnidad poco natural, que hablaba del miedo que se había posado sobre su mundo, como una niebla matutina que jamás se disipa. Sin embargo, incluso en este paisaje de terror, algo extraordinario emergió. Mientras Margarita cuida a Tomás durante sus últimos días, descubre un amor más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Despojada de todas las pequeñas preocupaciones e irritaciones cotidianas que alguna vez parecieron tan importantes, se encuentra completamente enfocada en brindar consuelo a la persona que más le importa en el mundo. Sus conversaciones, interrumpidas por el delirio provocado por la fiebre, se vuelven dolorosamente preciosas. Memoriza cada palabra, cada momento de lucidez, cuando sus ojos se aclaran y él pronuncia su nombre con reconocimiento y ternura. En esos breves intervalos entre las oleadas de fiebre, empaquetan una vida de devoción en palabras susurradas y toques gentiles. La peste, con todo su horror, reveló las extraordinarias profundidades de la compasión humana. Imagina vecinos que arriesgan sus propias vidas para llevar sopa a los enfermos, sacerdotes que se quedan para consolar a los moribundos incluso cuando sus colegas huyen,
y niños que muestran una valentía extraordinaria al cuidar de padres que ya no pueden cuidar de sí mismos. En comunidades donde el conocimiento médico fracasó, el amor se convirtió en medicina. Donde la ciencia no ofrecía respuestas, la fe proporcionaba consuelo. Donde la razón se desmoronaba, el corazón humano demostró ser más fuerte que cualquier enfermedad. La muerte negra podría haber conquistado cuerpos con eficiencia despiadada, pero no podía tocar el espíritu que conectaba a las personas entre sí y con algo más grande que su propia mortalidad. Mientras Margarita sostiene la mano de Tomás durante sus últimas horas, escuchando su respiración entrecortada gradualmente silenciarse hasta la profunda calma que le sigue, comprende algo que la sostendrá durante los oscuros meses venideros. La peste podría reclamar su cuerpo, pero nunca podría disminuir el amor que habían compartido o la fuerza que ella había descubierto en sí misma. La enfermedad los había encontrado, había hecho lo peor, había tomado lo que parecía más preciado, pero en aquella pequeña cabaña, rodeada de las evidencias de una pérdida devastadora, algo también había nacido. Una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente humano ante fuerzas que están más allá de nuestro control. Pero incluso si evitas la pestilencia, el hambre te espera, porque en un mundo donde los cimientos mismos de la sociedad se desmoronan, donde aquellos que plantan, cosechan y distribuyen alimentos caen víctimas de la enfermedad, la necesidad más básica de la vida se convierte en una batalla diaria de supervivencia. Tu estómago habla un lenguaje que no necesita traducción. El vacío que te despierta cada mañana, los punzantes dolores que atraviesan tu concentración durante el día, y ese dolor sordo que te acompaña hasta en tus sueños por la noche. Este es el vocabulario del hambre en el año 1351, y es una lección que casi todos en Europa están aprendiendo con devastadora claridad. Imagina, si puedes, estar de pie en lo que alguna vez fue una plaza de mercado bulliciosa. Los adoquines, desgastados por innumerables pies que transportaban abundancia desde la granja hasta la mesa, ahora resuenan con un vacío que parece amplificar cada sonido. Donde los vendedores alguna vez pregonaban sus mercancías en una alegre competencia, donde el aire alguna vez transportaba los ricos aromas del pan fresco, carnes asadas y frutas de temporada, ahora solo quedan restos dispersos de un comercio que lucha por sobrevivir. Pero ahora, mientras la gran mortandad continúa su implacable marcha a través del continente, estás aprendiendo duras verdades sobre la frágil red que conecta el suelo con la mesa, el agricultor con la familia. La causa inmediata no es solo la plaga que cobra vidas, aunque eso es ciertamente devastador. La crisis es más profunda, entretejida en la misma estructura de la agricultura medieval. Imagina, si puedes, estar de pie en el borde de lo que alguna vez fue un próspero campo de trigo. Imagina el susurro fantasmal del viento a través de los surcos abandonados, donde el dorado grano debería mecerse bajo el sol del verano. Los agricultores que normalmente prepararían el suelo, plantarían semillas y cuidarían meticulosamente los cultivos, durante la temporada de crecimiento, han muerto o huido a las ciudades, en busca desesperada de trabajo y seguridad. Estos campos vacíos se extienden como heridas abiertas a través del paisaje. Un silencioso testimonio del intrincado conocimiento humano que se ha perdido. Considera a una mujer llamada Sara, quizás la viuda de un panadero que alguna vez amasaba pan para un pueblo entero. Antes de la plaga, su pequeña tienda era el centro de la vida cotidiana. La gente pasaba a comprar su pan matutino, intercambiaba noticias y planificaba sus días en torno al ritmo confiable de los panes frescos que se enfriaban en estantes de madera. Pero ahora, mientras observa los casi vacíos sacos de grano en su despensa, Sara se enfrenta a una aritmética de la supervivencia que habría sido impensable solo meses antes. El grano que queda ya no es el trigo robusto y dorado que alguna vez dio por sentado. Lo poco de trigo que sobrevive a menudo está contaminado, mezclado con paja y semillas que las generaciones anteriores habrían alimentado solo a los animales. Pero cuando el hambre te retuerce las entrañas con creciente insistencia, las distinciones entre alimentos aptos para humanos y alimentos aptos para bestias comienzan a difuminarse con una velocidad inquietante. Imagina las manos encallecidas de Sara trabajando con ingredientes que nunca imaginó usar. Bellotas, cuidadosamente procesadas para eliminar sus taninos amargos, se muelen en una harina áspera que da al pan un sabor pesado y terroso. Guisantes secos, alubias y cualquier hortaliza que sobrevivió a la última cosecha se mezclan en masas que estiran el precioso grano lo más posible. Incluso la corteza de árbol, preparada con técnicas transmitidas a través de conversaciones susurradas entre vecinos desesperados, termina en panes que poco se parecen al pan de tiempos más prósperos. Pero esto es más que una historia sobre recetas cambiantes.
Es sobre el colapso completo de sistemas que habían sostenido la vida durante generaciones. Imagina, si puedes, caminar por un camino comercial alguna vez bullicioso, ahora cubierto de maleza, donde solían pasar caravanas de mercaderes semanalmente. Imagina el silencio donde deberían estar los chirridos de las ruedas de los carros y las alegres voces de los comerciantes. Pueblos costeros que alguna vez prosperaron con la pesca ahora encuentran sus puertos extrañamente silenciosos, no porque el mar haya cambiado, sino porque tantos pescadores expertos han sucumbido a la plaga. Las redes que habían conectado comunidades durante siglos ahora yacen rotas como arterias seccionadas. Las distinciones de clase que alguna vez parecieron tan permanentes se vuelven visiblemente marcadas en tiempos de escasez. Imagina al señor de una propiedad feudal, acostumbrado a cenar pan blanco hecho de harina cuidadosamente cernida, descubriendo que incluso su posición privilegiada no puede conjurar comida de graneros vacíos. Sin embargo, aún le va mejor que los campesinos que alguna vez trabajaron sus tierras, pues tiene reservas de carne conservada, acceso a lo poco de grano que queda y el poder de reclamar los recursos que aún existen. Pero imagina el peso moral de tales elecciones. Aún le va mejor que los campesinos que alguna vez trabajaron sus tierras, pues tiene reservas de carne conservada, acceso a lo poco de grano que queda y el poder de reclamar los recursos que aún existen. Pero imagina el peso moral de tales elecciones. Cuando no hay suficiente comida para sostener a todos, ¿quién decide quién come y quién no? Imagina a Sara de pie en su panadería antes del amanecer, su aliento visible en el aire frío mientras observa 3 pequeños sacos de grano precioso. Imagina el peso de ese momento mientras calcula cómo dividir sus suministros menguantes entre los rostros que aparecerán en su puerta. La madre con 3 niños pequeños, con ojos huecos de preocupación. El anciano cuyos hijos murieron en la primavera, que ahora sobrevive gracias a la bondad de los vecinos. La joven pareja que podría tener hijos si sobreviven. Cada rostro representa no solo hambre, sino esperanza que descansa en sus manos desgastadas. Estos no son dilemas éticos abstractos debatidos en cómodas oficinas por filósofos bien alimentados. Estos son decisiones de vida o muerte, tomadas por personas comunes que se encuentran con el terrible poder de determinar quién vive y quién no. Imagina el peso de tal responsabilidad recayendo sobre los hombros de Sara, mientras mide porciones que sabe que son demasiado pequeñas, pero que representan todo lo que puede permitirse dar. La ingeniosidad nacida de la desesperación se revela en innumerables pequeñas innovaciones. Imagina comunidades desarrollando nuevas técnicas de preservación, encontrando formas de hacer que la modesta cosecha de verano dure a través de la larga oscuridad del invierno. Imagina, si puede, el agotamiento satisfecho de los aldeanos después de completar una nueva bodega subterránea, más profunda que cualquiera que hayan excavado antes, revestida con piedras y paja, una fortaleza contra el hambre invernal. Las hierbas que antes se usaban principalmente para dar sabor se convierten en medicinas y conservantes preciosos, cuyos aromas terrosos llenan las cabañas como una esperanza hecha tangible. El conocimiento que alguna vez se transmitía casualmente de abuela a nieta se convierte en sabiduría vital compartida con la urgencia de la supervivencia. Cada receta y técnica un salvavidas tendido entre generaciones. Incluso en las profundidades del hambre, algo hermoso emerge en forma de distribución radical. Imagina una comunidad donde los límites tradicionales entre familias comienzan a disolverse. Cuando todos tienen hambre, la pretensión de prosperidad individual se vuelve sin sentido. Los vecinos que antes miraban los jardines de los demás con leve envidia, ahora trabajan juntos para hacer que cada migaja de comida cuente. Sara podría encontrarse compartiendo su último pan con extraños, no por generosidad desmedida, sino porque comprende que la supervivencia se ha convertido en un esfuerzo comunitario. Cuando una persona sucumbe al hambre, todo el grupo se vuelve más vulnerable. Cuando todos comparten lo poco que tienen, hay al menos una oportunidad de que algunos sobrevivan para ver tiempos mejores. Imagina a los niños de esta era, creciendo con una apreciación por la comida que sus predecesores nunca podrían haber imaginado. Una sola manzana se convierte en un tesoro para saborear lentamente, cada bocado contemplado y saboreado con la intensidad de una experiencia religiosa. Estos niños, si sobreviven, llevarán consigo para toda la vida una comprensión de la abundancia y la escasez que los hará agradecidos por cada comida, por simple que sea. La dimensión espiritual del hambre se revela de formas inesperadas. Imagina la pequeña panadería de Sara, convirtiéndose no solo en un lugar de comercio, sino en un santuario donde la gente se reúne para compartir no solo comida escasa, sino relatos, esperanzas y plegarias. El acto de partir el pan juntos, incluso cuando el pan es tosco y las porciones pequeñas,
Crea lazos entre personas que trascienden las jerarquías sociales normales. En tiempos de abundancia, comer es a menudo un acto solitario o casual. Pero cuando la comida es escasa, cada comida se vuelve comunal, sagrada, cargada de significado. Imagina familias reunidas alrededor de sus simples mesas, con una gravedad y gratitud, que transforma incluso la más humilde caldo de verduras en algo que se acerca a lo divino. El hambre no solo afecta los cuerpos, remodela mentes y espíritus de maneras tanto terribles como profundas. La debilidad física hace que cada tarea sea más difícil, cada decisión más crucial, pero también elimina lo superfluo, obligando a las personas a concentrarse en lo que realmente importa: la supervivencia, la comunidad, el amor por los más cercanos. Cuando cae la noche, y Sara apaga los fuegos en sus hornos, preparándose para otro día de decisiones imposibles y pequeñas victorias valiosas, comprende algo que la prosperidad le había ocultado. El hambre, con toda su crueldad, ha revelado la extraordinaria capacidad de los seres humanos para adaptarse, compartir, encontrar significado, incluso en medio de la privación. El vacío que le muerde el estómago habla no solo de necesidad personal, sino de una comunidad que aprende a sobrevivir juntos. Y en esa solidaridad, en la determinación compartida de resistir hasta que regresen tiempos mejores, hay un tipo de alimentación que ninguna cantidad de grano podría proporcionar. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas elecciones imposibles sobre cómo distribuir demasiado poco entre demasiados. Pero también traerá oportunidades para la generosidad y el coraje que solo emergen cuando todo parece perdido. Pero el espíritu humano se niega a rendirse. Pero incluso mientras las comunidades aprenden a compartir la comida escasa y encuentran fuerza en la solidaridad, otro desafío surge que golpea algo tan fundamental como el hambre: la necesidad humana básica de limpieza y dignidad en cómo nos presentamos al mundo. Tu ropa cuenta una historia que nunca quisiste escribir. La tela que toca tu piel, antes suave por un lavado cuidadoso y un uso delicado, ahora carga el peso acumulado de meses sin una limpieza adecuada. Sin embargo, imagina, si puedes, cómo incluso estas prendas gastadas pueden convertirse en símbolos de resistencia. Cada parche y cada costura es un testimonio de tu determinación por mantener la dignidad. Cada reparación cuidadosa, un acto de esperanza de que mañana llegará. La túnica que una vez te marcó como un miembro respetable de tu comunidad, ahora lleva manchas que hablan de tareas que nunca imaginaste que tendrías que realizar, de compromisos con la limpieza que las generaciones anteriores habrían encontrado impensables. Imagina, si puedes, despertar con el frío de la mañana filtrándose a través de los agujeros de un tejido que se ha vuelto delgado por el uso constante. La lana que una vez proporcionó calor y comodidad, ahora raspa contra una piel que no se ha bañado adecuadamente en semanas. Esto no es solo incomodidad, querido viajero. Esta es la erosión gradual de una de las cosas que separa a los humanos de otras criaturas: nuestra capacidad de mantenernos con dignidad y cuidado. Imagínate tratando de realizar lo que una vez fue una rutina matutina simple. En tiempos mejores, podrías haber comenzado cada día lavándote la cara y las manos con agua limpia, quizás calentada sobre un fuego que ardía constantemente durante la noche. Tu ropa, aunque simple, habría estado limpia y remendada. Tu cabello, aunque sencillo según los estándares modernos, habría estado peinado y arreglado con cuidado. Pero ahora, cuando alcanzas la pequeña palangana que una vez contuvo agua fresca, encuentras solo unas pocas gotas preciosas que deben servir para múltiples propósitos. ¿Usas esta agua para limpiarte la cara, para enjuagarte la boca, o para humedecer un paño para limpiar el cuenco donde comerás la escasa comida del día? Estas no son decisiones que nadie debería tener que tomar. Sin embargo, se han convertido en parte de los cálculos diarios de la supervivencia. El jabón que una vez pareció tan común, se ha convertido en un lujo fuera de alcance. Imagina a Sara, la panadera que conocimos antes, tratando de limpiarse las manos después de un día de trabajar con los ingredientes que pudo encontrar. La ceniza fina y la grasa derretida que una vez se combinaron para crear jabón de limpieza, ahora no están disponibles o son demasiado valiosas para usarse en la limpieza, cuando podrían usarse para comida o calor. Se frota las manos con arena áspera o paño rudo, eliminando la suciedad obvia pero sin lograr nunca la limpieza que una vez llegó tan naturalmente. Considera las implicaciones más profundas de este cambio aparentemente pequeño. En la sociedad medieval, la limpieza no era solo sobre comodidad, era sobre estatus social, sobre respeto por uno mismo y por los demás, sobre participar en la vida comunitaria con dignidad. Imagina la forma gradual en que los estándares cambian cuando todos enfrentan las mismas limitaciones, como lo que una vez fue inaceptable lentamente se vuelve normal, luego inevitable.
La ropa en tu espalda representa una inversión que asombraría a las personas de tiempos más prósperos. Esa tosca túnica de lana, parcheada y remendada, cosida con hilo que no combina exactamente, representa meses de trabajo de manos hábiles. La tela fue tejida en telares operados por artesanos cuyo conocimiento había sido transmitido a través de generaciones. El hilo fue hilado de lana esquilada de ovejas, que tuvieron que ser alimentadas y protegidas durante estaciones difíciles. Imagínate aprendiendo a ver la ropa con ojos completamente diferentes. Ese pequeño desgarro en tu manga no es solo una molestia para ser reparada rápidamente. Es un desastre potencial que podría llevar a perder una prenda que no puede ser reemplazada. Aprendes a moverte con más cuidado, a evitar espinas y superficies ásperas, a tratar cada trozo de tela como el recurso precioso que realmente es. Pero considera también la ingeniosidad que surge de tales limitaciones. Imagina comunidades desarrollando nuevas técnicas para extender la vida de la ropa. Las prendas viejas se desmontan cuidadosamente. Sus partes utilizables se combinan para crear ropa nueva para niños o se parchean en prendas existentes para adultos. Nada se desperdicia. Incluso los trozos más pequeños de tela encuentran usos como parches, paños de limpieza o relleno para zapatos gastados. El lavado de ropa se convierte en un evento comunitario cargado de necesidad práctica y significado social. Imagina las orillas de un arroyo donde las mujeres se reúnen no solo para limpiar las pocas prendas de sus familias, sino para compartir noticias, ofrecerse apoyo mutuo y mantener los lazos que mantienen unidas a sus comunidades dañadas. El trabajo es más difícil ahora. El jabón es escaso, el agua limpia a veces está distante, y la ropa misma es más frágil por el uso constante. Imagina la coreografía cuidadosa de esos días de lavado. La ropa de cada familia debe limpiarse sin usar demasiado del precioso jabón ni ocupar demasiado espacio a lo largo de la orilla del agua. Mujeres que una vez podrían haber competido por quién tenía la ropa más blanca y brillante, ahora colaboran para compartir técnicas para quitar manchas con materiales disponibles para todos. Ceniza para ciertos tipos de suciedad, plantas particulares para diferentes tipos de marcas. Un momento preciso para aprovechar el poder natural blanqueador del sol. ¿Tu cabello? Antes lavado regularmente con agua caliente y hierbas aromáticas, ahora debe mantenerse con métodos que habrían parecido primitivos en tiempos mejores. Imagínate aprendiendo a limpiar tu cabello con métodos secos, cepillándolo cuidadosamente con cepillos de cerdas naturales para eliminar la suciedad y distribuir los aceites naturales que mantienen el cabello saludable. Las hierbas que crecen silvestres cerca de tu comunidad se convierten en aliadas preciosas. Romero para la limpieza, menta para la frescura, manzanilla para la suavidad. El mantenimiento de la higiene personal se convierte en un ejercicio de creatividad y gestión cuidadosa de recursos. Imagina pequeñas innovaciones que surgen de la necesidad. Usar arena limpia como abrasivo para limpiar los dientes cuando no hay palillos dentales disponibles. Desarrollar técnicas para limpiar oídos y uñas con herramientas talladas en madera o hueso. Aprender qué plantas pueden proporcionar propiedades desodorizantes naturales cuando es imposible obtener jabón. Pero quizás lo más significativo sea imaginar cómo la definición misma de limpieza comienza a transformarse. Lo que antes era inaceptable ahora se vuelve apenas lamentable. Lo que antes era lamentable se vuelve normal. Lo que antes era normal, en estos tiempos limitados, se convierte casi en un lujo. Las comunidades desarrollan nuevas normas sociales en torno a la limpieza que permiten a las personas mantener su dignidad, incluso cuando no pueden mantener los estándares anteriores de higiene. Considera a una joven madre tratando de mantener a sus hijos limpios y presentables. Imagínala racionando cuidadosamente el agua, usando de manera creativa los materiales disponibles, persistiendo con suavidad en mantener rutinas que den a sus hijos algún sentido de normalidad, incluso mientras el mundo a su alrededor se transforma más allá de todo reconocimiento. Quizás no pueda bañarlos tan frecuentemente o tan minuciosamente como antes, pero aún puede peinar su cabello con cuidado, asegurarse de que su ropa esté ordenada, enseñarles la importancia de cuidarse incluso en circunstancias difíciles. Los aspectos sociales de la apariencia adquieren un nuevo significado cuando todos enfrentan limitaciones similares. Imagina reuniones comunitarias donde nadie espera la perfección, donde el esfuerzo por mantener la dignidad importa más que los resultados, donde las personas se apoyan mutuamente en sus intentos de seguir siendo humanos frente a circunstancias deshumanizadoras. La persona que aparece con ropa cuidadosamente remendada y manos limpias es elogiada no por riqueza o recursos superiores, sino por su persistencia y amor propio. Incluso las relaciones íntimas se ven afectadas por estos cambios en la higiene y la apariencia.
Incluso las relaciones íntimas se ven afectadas por estos cambios en la higiene y la apariencia. Imagina parejas que aprenden nuevas formas de ternura que se adaptan a la realidad de su situación. La ayuda gentil con áreas de difícil acceso durante oportunidades limitadas de lavado, el compartir productos de limpieza escasos, la asistencia paciente para remendar ropa que se ha vuelto demasiado valiosa como para arriesgarse a dañarla con una reparación descuidada. Mientras te acomodes para dormir con ropa que lleva la acumulación del día de trabajo y preocupación, imagina los sueños que podrían venir a alguien cuya vida despierta ha cambiado tanto de lo que alguna vez esperó. Quizás sueñas con largos baños cálidos en agua limpia, con ropa fresca que huele a sol y jabón, con un tiempo en que la limpieza se lograba tan fácilmente que se daba por sentada. Pero quizás, también, sueñas con la fuerza inesperada que has descubierto en ti mismo y en tu comunidad. La capacidad de mantener la dignidad sin una limpieza perfecta, de encontrar belleza en personas cuyas circunstancias externas no cumplen con los estándares anteriores, de comprender que el verdadero respeto no proviene de apariencias impecables, sino del coraje de persistir con gracia bajo circunstancias imposibles. La mañana traerá otro día de elecciones cuidadosas sobre cómo usar el agua limitada, el jabón precioso y la ropa cada vez más frágil. Pero también traerá oportunidades para demostrar el tipo de resistencia y espíritu comunitario que transforma la supervivencia de mera resistencia en una forma de heroísmo silencioso que inspirará a generaciones por venir. Mientras navegas este mundo transformado de recursos limitados y estándares cambiados, estás a punto de descubrir que mantener la limpieza física y la apariencia digna, por desafiantes que sean, palidecen en comparación con la compleja navegación social requerida para construir confianza y conexión en un mundo donde los lazos tradicionales han sido destrozados por la pérdida y el miedo. Imagina, si puedes, estar de pie en el borde de lo que alguna vez fue una plaza del pueblo bulliciosa, ahora poblada por extraños que se han convertido en tus vecinos a través de una tragedia compartida más que por una historia compartida. Los rostros familiares que una vez definieron tu mundo social han sido reemplazados por personas cuyas historias no conoces, cuyas costumbres pueden diferir de las tuyas, cuya mera presencia representa tanto la esperanza de comunidad como la incertidumbre de lo desconocido. Imagínate a ti mismo como alguien que una vez supo exactamente dónde pertenecía en la intrincada red de relaciones sociales medievales. Quizás eras la hija del panadero que se casó con el hijo del herrero, uniendo dos familias establecidas en redes de obligación y apoyo que se extendían generaciones atrás. Tu identidad era clara, tus relaciones definidas por tradiciones tan antiguas que parecían tan naturales como el cambio de las estaciones. Pero ahora, como Sara, digamos que ella se ha convertido en nuestra guía a través de este extraño nuevo mundo. Ahora Sara se encuentra en conversaciones con personas con las que nunca habría hablado en el antiguo orden social. La viuda de un noble que huyó de su propiedad cuando la peste reclamó a su familia. El comerciante extranjero varado cuando las rutas comerciales colapsaron. El joven sacerdote cuya parroquia se disolvió a su alrededor, dejándolo vagar entre comunidades, ofreciendo el consuelo espiritual que puede proporcionar. Las barreras lingüísticas por sí solas presentan desafíos que las comunidades antiguas y estables nunca enfrentaron. Imagina tratar de comunicar información esencial sobre compartir alimentos, asignaciones de trabajo o preocupaciones de seguridad con personas que hablan diferentes dialectos o provienen de regiones con costumbres completamente diferentes. Los gestos con las manos que parecen amistosos en una cultura pueden ser ofensivos en otra. Las prácticas religiosas que proporcionan consuelo a algunos pueden parecer extrañas o incluso amenazantes para otros. Consideren el delicado proceso de construir confianza cuando todos tienen motivos para sospechar. Imaginen a Sara encontrándose con una familia que llegó de una ciudad devastada por la plaga, trayendo consigo no solo sus pocas pertenencias, sino también la posibilidad de contagio. La parte razonable de su mente entiende que probablemente están sanos. Después de todo, han sobrevivido al viaje y no muestran signos obvios de enfermedad. Pero la parte temerosa susurra sobre los peligros invisibles que podrían llevar. La interrupción que su presencia podría traer a la frágil estabilidad que la comunidad restante ha logrado. Sin embargo, el hambre y la necesidad práctica obligan a interacciones que nunca habrían ocurrido en tiempos de abundancia. Imaginen a Sara descubriendo que el comerciante extranjero conoce técnicas para conservar carne que podrían ayudar a que los suministros alimenticios de la comunidad duren más tiempo. La viuda del noble, a pesar de su diferente origen social, tiene manos fuertes y una disposición a trabajar que la comunidad necesita desesperadamente. El sacerdote errante lleva noticias de otras regiones que podrían ser vitales para la planificación y la supervivencia.
Los códigos sociales que antes regían la interacción. ¿Quién podía hablar con quién? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué nivel de formalidad? Resultan inadecuados para estas nuevas circunstancias. Imaginen la incómoda danza de intentar establecer nuevas normas que permitan la cooperación mientras se mantiene cierto sentido de dignidad y respeto para todos los involucrados. ¿Cómo se dirige a alguien cuya posición social estaba muy por encima de la suya, pero que ahora depende de la comunidad para las mismas necesidades básicas que usted? La confianza se convierte en una moneda más valiosa que cualquier divisa, pero debe ganarse a través de acciones y no heredarse por conexiones familiares o posición social. Imaginen a Sara aprendiendo gradualmente que el comerciante extranjero comparte su comida de manera justa, que la viuda del noble nunca toma más de lo que le corresponde, que el sacerdote errante ofrece consuelo a todos sin importar su origen. Estas observaciones, acumuladas durante días y semanas, van construyendo lentamente los cimientos para nuevos tipos de relaciones. Pero consideren también los desafíos psicológicos de permitir que extraños entren en su mundo emocional, cuando las pérdidas la han vuelto cautelosa ante nuevos vínculos. Imaginen la vacilación de Sara cuando se encuentra genuinamente apreciando el ingenio rápido del comerciante, o sintiendo una preocupación maternal por la joven hija del noble. La parte de ella que ha aprendido a esperar pérdidas le advierte contra encariñarse demasiado, mientras que la parte que recuerda la calidez de la conexión comunitaria anhela el consuelo que surge de pertenecer a algo más grande que ella misma. Los niños, como suelen hacerlo, abren el camino para derribar barreras que parecen insuperables para los adultos. Imaginen a los pequeños que comienzan a jugar juntos, a pesar de sus diferentes orígenes, creando juegos que superan las barreras del lenguaje, compartiendo los pequeños tesoros que los niños siempre logran encontrar, incluso en las circunstancias más difíciles. Su risa se convierte en un lenguaje común que ayuda a los adultos a recordar su propia capacidad de alegría y conexión. Las diferencias religiosas que podrían haber parecido cruciales en tiempos más estables, se vuelven secundarias ante las necesidades humanas compartidas. Imaginen oraciones comunales donde las tradiciones cristianas, judías y paganas se mezclan en algo nuevo, no como un rechazo de las creencias individuales, sino como un reconocimiento de que lo divino, sin importar cómo se entienda, llama a las personas a cuidarse unas a otras. El sacerdote errante podría liderar una oración cristiana mientras el comerciante extranjero ofrece bendiciones en su propia tradición, y ambos son aceptados como expresiones genuinas de esperanza y comunidad. El proceso de establecer nuevas jerarquías sociales basadas en la contribución y no en el nacimiento crea tanto oportunidades como tensiones. Imaginen las discusiones, a veces acaloradas, sobre cómo organizar el trabajo, distribuir recursos y tomar decisiones que afectan a todos. La viuda del noble podría tener experiencia en administrar grandes hogares, pero ¿eso la califica para liderar una comunidad de iguales? El comerciante podría entender el comercio y la negociación, pero ¿pueden sus métodos funcionar cuando todos luchan por sobrevivir? ¿Puede la experiencia de la viuda del noble administrando grandes hogares calificarla para liderar una comunidad de iguales? Imaginen a Sara encontrando su propia voz en estas discusiones, descubriendo habilidades de liderazgo que desconocía poseer. Su experiencia administrando la panadería, su conocimiento del área local, sus relaciones con los residentes de toda la vida. Todo esto se convierte en activos valiosos para construir puentes entre los miembros antiguos y nuevos de la comunidad. Aprende a mediar disputas, a facilitar conversaciones entre personas que de otro modo no se entenderían, a reconocer cuando alguien está contribuyendo más de lo que le corresponde y cuando alguien necesita apoyo adicional. El establecimiento de nuevas tradiciones se vuelve esencial para crear un sentido de identidad compartida. Imaginen a la comunidad desarrollando rituales que honren tanto sus pérdidas como sus esperanzas. Quizás crean una reunión semanal donde las personas compartan historias sobre sus vidas antes de la plaga, ayudando a todos a comprender las ricas historias que cada persona aporta a su nueva vida compartida. O podrían establecer rutinas de trabajo que garanticen que todos tengan oportunidades de contribuir según sus habilidades, mientras aprenden nuevas habilidades de otros. La confianza se construye a través de pequeños actos de fiabilidad, repetidos a lo largo del tiempo. Imaginen a Sara llevando un registro de las formas sutiles en que las personas demuestran su compromiso con la comunidad. El comerciante que siempre aparece en sus turnos de trabajo asignados, la viuda que se ofrece a realizar tareas adicionales cuando otros están enfermos, el sacerdote que media disputas con justicia y sabiduría. Estas observaciones le ayudan a entender en quién se puede confiar cuando las circunstancias se vuelven aún más difíciles.
Pero imagina también las tensiones inevitables y las decepciones que surgen cuando personas de diferentes trasfondos intentan forjar nuevas comunidades bajo presión. Malentendidos sobre las expectativas laborales, conflictos por la asignación de recursos, roces personales que podrían haberse resuelto fácilmente en tiempos más estables, pero que se amplifican cuando todos están funcionando al límite de sus recursos emocionales y físicos. El arte de la navegación social en este nuevo mundo requiere una combinación de apertura y cautela, generosidad y autoprotección, esperanza en la bondad humana y un reconocimiento realista de las limitaciones humanas. Imagina a Sara aprendiendo a extender la confianza gradualmente, a dar a las personas oportunidades para demostrarse a sí mismas, mientras protege a la comunidad de aquellos que podrían aprovechar su vulnerabilidad. Mientras las estaciones cambian y la comunidad que se ha formado en torno a una necesidad compartida comienza a desarrollar su propia cultura y tradiciones, imagina la profunda satisfacción que surge de construir algo positivo desde las ruinas de lo que se perdió. Estas no son solo relaciones de supervivencia, se están convirtiendo en verdaderas amistades, asociaciones de trabajo y vínculos de familia elegida que podrían resultar incluso más fuertes que los lazos de sangre y matrimonio que una vez definieron la vida social. Las conversaciones vespertinas alrededor de fuegos compartidos revelan la profundidad de estas relaciones en desarrollo. La línea temporal acelerada de la crisis ha comprimido el proceso normal de construcción de relaciones, creando vínculos forjados en la dificultad compartida y la interdependencia mutua. Pero a medida que estas nuevas conexiones sociales se estabilizan y fortalecen, empiezas a darte cuenta de que la supervivencia requiere más que relaciones personales y cooperación comunitaria. En un mundo donde los sistemas tradicionales de comercio y economía han colapsado, debes aprender formas completamente nuevas de pensar sobre el valor, el intercambio y el trabajo que sostiene la vida. En este mundo transformado, tu supervivencia depende no solo de lo que sabes, sino de lo que puedes ofrecer a los demás. Las monedas que antes repiqueteaban en las bolsas de los comerciantes han perdido gran parte de su significado cuando hay poco que comprar y menos personas dispuestas a vender. Imagínate sosteniendo una moneda de plata, que una vez pudo haber comprado el pan de una semana. Ahora vale tal vez una sola comida si puedes encontrar a alguien con alimento para intercambiar. Imagina, si quieres, la dignidad silenciosa de un comerciante que descubre que su verdadera riqueza no está en su bolsa disminuida, sino en su capacidad de traer esperanza y soluciones prácticas a vecinos desesperados. Imagina, si quieres, estar parado en lo que alguna vez fue un mercado próspero, donde la antigua economía de oferta y demanda ha sido reemplazada por algo mucho más inmediato y humano. Los elaborados sistemas de crédito, deuda y promesas futuras que una vez engrasaron el comercio medieval han dado paso a la forma más básica de intercambio. Tengo algo que necesitas. Tú tienes algo que necesito. Ayudémonos a sobrevivir otro día. Imagina a Sara, nuestra panadera, descubriendo que su activo más valioso no es la pequeña cantidad de grano que ha logrado preservar, sino el conocimiento en sus manos y su mente. Las técnicas para convertir los materiales comestibles disponibles en pan nutritivo se han vuelto más preciosas que el oro. Las comunidades que antes podrían haber dado por sentado a los panaderos ahora entienden que la diferencia entre comer y morir de hambre a menudo reside en las habilidades que transforman ingredientes crudos en sustento. Pero considera cómo la definición de trabajo valioso se ha expandido más allá de lo que la antigua economía podría haber reconocido. Imagina a un joven que tal vez antes era un escriba o un funcionario menor, ahora descubriendo que su capacidad para leer y calcular lo hace esencial para administrar la compleja logística de compartir recursos. Cuando la supervivencia depende de un racionamiento cuidadoso y una distribución justa, alguien que puede mantener registros precisos y realizar cálculos se vuelve tan vital como alguien que puede cultivar alimentos o construir refugios. La economía de trueque que surge no es el simple intercambio de bienes obvios que uno esperaría. Imagina en su lugar una compleja red de interdependencia, donde los servicios a menudo importan más que los objetos. Sara podría intercambiar un día de hacer pan no por grano, sino por alguien que repare el techo de la panadería antes de que las lluvias de invierno lo hagan inutilizable. La persona que le arregle el techo podría aceptar pan como pago, pero lo que realmente necesita es alguien que enseñe a sus hijos las letras y los números básicos. Imagina las delicadas negociaciones involucradas en estas nuevas formas de intercambio. Sin una moneda estandarizada o estructuras de precios establecidas, cada transacción se convierte en una conversación sobre valor, necesidad y justicia. Estas negociaciones revelan algo hermoso sobre la naturaleza humana.
la tendencia hacia la equidad, incluso en circunstancias desesperadas. Imagina a los miembros de la comunidad desarrollando códigos informales pero estrictos sobre el intercambio equitativo, donde aprovecharse de la desesperación de alguien se ve no solo como algo despreciable, sino como una amenaza para la supervivencia de todos. Cuando dependes de las mismas personas para tu existencia continua, la explotación a corto plazo se vuelve una estupidez contraproducente. El concepto de riqueza se transforma completamente en esta nueva realidad. Imagina a la viuda del noble descubriendo que sus joyas heredadas, antes símbolos de estatus y seguridad, se han convertido en meros objetos bonitos con poco valor práctico. Pero su conocimiento para administrar grandes hogares, su experiencia en organizar proyectos complejos, su capacidad para mediar entre personas de diferentes orígenes sociales, estas habilidades resultan invaluables de formas que las piedras preciosas nunca podrían serlo. Considera cómo el trabajo mismo adquiere un nuevo significado cuando está directamente conectado a la supervivencia comunitaria. Imagina a las personas descubriendo satisfacción en trabajos que nunca habrían elegido en tiempos mejores. El ex empleado de oficina que aprende a conservar carne. El comerciante que se vuelve diestro reparando herramientas. La viuda que desarrolla experiencia tratando lesiones y enfermedades menores. La conexión inmediata entre su trabajo y el bienestar de sus vecinos crea un sentido de propósito que el trabajo puramente comercial nunca habría proporcionado. Imagina las soluciones innovadoras que surgen cuando las categorías laborales tradicionales pierden su significado. Alguien que antes era fabricante de velas podría descubrir que su conocimiento de trabajar con cera y aceites se traduce perfectamente para crear tratamientos impermeables para ropa y recipientes. Una persona que criaba pájaros ornamentales podría encontrar que su comprensión de la cría de animales la hace valiosa para cuidar los pocos pollos o cabras que representan las fuentes de proteína de la comunidad. El desarrollo de nuevas monedas basadas en necesidades prácticas en lugar de valor abstracto crea dinámicas fascinantes. Imagina comunidades donde un día de trabajo especializado se convierte en una unidad estándar de intercambio, donde las promesas de trabajo futuro se dan y aceptan con tanta facilidad como antes se hacía con monedas, donde la reputación de confiabilidad se convierte en el activo más valioso que alguien puede poseer. Pero considera también los desafíos de esta nueva economía. Imagina las dificultades que surgen cuando alguien se enferma y no puede cumplir sus obligaciones de trabajo prometidas, o cuando surgen desacuerdos sobre el valor relativo de diferentes tipos de trabajo. El comerciante podría argumentar que su conocimiento de rutas comerciales vale más que la elaboración de pan de Sara, mientras que Sara sostiene que la gente puede recorrer nuevas rutas, pero no puede sobrevivir sin comida. La resolución de tales disputas a menudo se convierte en un proceso comunitario en lugar de una negociación individual. Imagina reuniones vespertinas donde la gente discute no solo asignaciones de trabajo inmediatas, sino también cuestiones a más largo plazo sobre cómo valorar diferentes contribuciones de manera justa. Estas conversaciones se convierten en ejercicios de filosofía práctica, explorando preguntas sobre el valor humano, la responsabilidad comunitaria y el intercambio justo que los académicos en tiempos más prósperos podrían debatir de manera abstracta. Imagina las formas ingeniosas que las comunidades desarrollan para manejar la complejidad de intercambios multipartitos. Cuando Sara necesita que le reparen el techo, el techador necesita que le afilen las herramientas. El afilador de herramientas necesita que le arreglen la ropa, y la costurera necesita pan. La comunidad podría organizar intercambios de trabajo que garanticen que las necesidades de todos se satisfagan mediante una serie coordinada de contribuciones. La cuestión de apoyar a quienes no pueden contribuir por igual, los muy jóvenes, los ancianos, los enfermos crónicos, revela el fundamento moral de estas nuevas relaciones económicas. Imagina comunidades tomando decisiones colectivas sobre el cuidado de sus miembros más vulnerables, entendiendo que el trabajador fuerte de hoy podría ser la persona que necesite apoyo mañana. Estas decisiones no son solo prácticas, son expresiones de los valores que definirán en quiénes se convertirán como pueblo. El tiempo adquiere un significado diferente en esta economía, donde la supervivencia inmediata a menudo entra en conflicto con la planificación a largo plazo. Imagina a Sara tratando de equilibrar la necesidad de usar su grano restante para el pan de hoy contra la sabiduría de guardar algo para semillas que podrían producir la cosecha del próximo año. Estas no son solo decisiones personales. Son elecciones comunitarias sobre si concentrarse en sobrevivir a la crisis inmediata o invertir en la posibilidad de abundancia futura. La economía del conocimiento se vuelve tan importante como el intercambio de bienes físicos. Imagina a las personas intercambiando información con el mismo cuidado que antes reservaban para objetos valiosos. Noticias sobre condiciones en otras regiones,
técnicas para mejorar la conservación de alimentos, remedios para dolencias comunes, estrategias para mantenerse caliente durante el invierno. Estas formas de conocimiento circulan por la comunidad como una moneda que enriquece a todos los que la reciben. Noticias sobre condiciones en otras regiones, técnicas para mejorar la conservación de alimentos, remedios para dolencias comunes, estrategias para mantenerse abrigado durante el invierno. Estas formas de conocimiento circulan por la comunidad como una moneda que enriquece a todos los que la reciben. El transporte y almacenamiento de bienes presentan nuevos desafíos que requieren soluciones colectivas. Imagina comunidades organizándose para crear instalaciones de almacenamiento compartido, desarrollando nuevos métodos para proteger los recursos del clima y las plagas, estableciendo sistemas para transportar artículos pesados o voluminosos que ningún individuo podría manejar por sí solo. Estos esfuerzos cooperativos se convierten en modelos del tipo de organización a gran escala que será necesaria para la supervivencia a largo plazo y la eventual prosperidad. Mientras se completan los trabajos y asignaciones del día, mientras la gente se instala en rutinas vespertinas que se han vuelto notablemente diferentes de las relaciones comerciales del viejo mundo, imagina la satisfacción que surge de participar en una economía basada en la ayuda mutua, en lugar de la acumulación individual. Esto no es un retorno a un pasado idealizado, sino la creación de algo nuevo. Una forma de organizar la productividad humana que prioriza la supervivencia y el bienestar de todos, por encima de la riqueza o el estatus de cualquier individuo. Pero incluso mientras las comunidades aprenden a manejar los desafíos prácticos del trabajo y el intercambio, mientras desarrollan nuevas formas de cooperación económica que sostienen sus vidas físicas, surgen preguntas más profundas sobre el significado, el propósito y las dimensiones espirituales de la existencia, en un mundo que ha sido fundamentalmente alterado por la pérdida y la incertidumbre. La supervivencia económica puede mantener con vida los cuerpos, pero ¿qué alimenta el alma cuando todo lo familiar ha sido barrido? Imagínate sentado junto a un fuego parpadeante mientras la tarde se asienta sobre tu comunidad transformada, rodeado de personas que se han convertido en tu familia elegida a través de la adversidad compartida en lugar de los lazos de sangre. El trabajo diario está hecho, las necesidades inmediatas de alimento y refugio se han atendido lo mejor posible, y ahora la mente se vuelve hacia preguntas que el comercio no puede responder y las habilidades prácticas no pueden resolver. Imagina, si puedes, el silencio peculiar que se asienta sobre comunidades, donde las formas tradicionales de autoridad espiritual han sido interrumpidas o destruidas. Las grandes catedrales, si aún se mantienen en pie, a menudo resuenan con vacío donde alguna vez se reunían congregaciones. Los párrocos parroquiales que sobrevivieron a la plaga se encuentran sirviendo a comunidades dispersas y transformadas, hasta el punto de ser irreconocibles. Los festivales religiosos que una vez marcaron el ritmo del año han sido interrumpidos por los ritmos más apremiantes de la supervivencia. Sin embargo, en este aparente desierto espiritual, algo notable comienza a emerger. Imagina a Sara, nuestra guía familiar, encontrándose en conversaciones sobre significado y propósito que nunca habría imaginado en su antigua vida como hija de un panadero preocupada, principalmente por las rutinas diarias. La proximidad de la muerte, el colapso de las certezas antiguas y la necesidad de reconstruirlo todo desde principios básicos han creado un espacio para preguntas e ideas que tiempos más estables nunca habrían permitido. Los límites tradicionales entre diferentes tradiciones espirituales comienzan a difuminarse de maneras que podrían haber parecido escandalosas en tiempos más asentados. Imagina al sacerdote errante que conocimos anteriormente dirigiendo oraciones que incorporan elementos de diversas tradiciones cristianas, mientras el comerciante extranjero comparte sabiduría de su propio trasfondo espiritual, y miembros de la comunidad que alguna vez se consideraron personas simples y sin educación, ofrecen ideas ganadas a partir de encuentros directos con la pérdida, la supervivencia y los misterios de la existencia. Consideren cómo la presencia inmediata de la muerte, no como un concepto teológico distante, sino como una realidad cotidiana que se ha llevado a amigos, familiares y vecinos, transforma la comprensión espiritual. Imaginen personas que tal vez antes asistían a servicios religiosos por costumbre o compromiso social, y que ahora se enfrentan a preguntas sobre la mortalidad, el significado y la trascendencia con la urgencia de quienes saben por experiencia lo frágil que puede ser la vida. El desarrollo de nuevas prácticas espirituales surge orgánicamente de las experiencias compartidas por la comunidad. Imaginen reuniones vespertinas que comienzan como discusiones prácticas sobre el trabajo del día siguiente, pero que gradualmente evolucionan hacia algo que se asemeja a una oración o meditación.
Personas compartiendo recuerdos de aquellos que han perdido, no en servicios funerales formales, sino en una conversación continua que ayuda a la comunidad a procesar el dolor colectivo y encontrar maneras de honrar a los muertos mientras cuida de los vivos. Los niños, como suelen hacerlo, se convierten en catalizadores de la innovación espiritual. Imaginen a los pequeños haciendo preguntas que los adultos podrían temer expresar. ¿Por qué ocurrió la plaga? ¿A dónde fue la abuela cuando murió? ¿Por qué seguimos viviendo cuando tantas personas que amamos ya no están? Estas indagaciones inocentes obligan a la comunidad a articular creencias y esperanzas que de otro modo permanecerían inexploradas. Los adultos se encuentran creando nuevas formas de educación espiritual, que combinan enseñanzas religiosas tradicionales con la sabiduría práctica obtenida tras sobrevivir a una catástrofe. Imaginen a Sara enseñando a un niño a hornear pan mientras habla sobre la gratitud, sobre el misterio de cómo ingredientes simples pueden convertirse en alimento, sobre la importancia de compartir lo que tenemos con aquellos que tienen menos. Estas no son lecciones separadas sobre cocina y moralidad, son enseñanzas integradas sobre cómo vivir con significado en un mundo difícil. El papel de la naturaleza en la vida espiritual se vuelve más prominente cuando las instituciones humanas han demostrado ser frágiles. Imaginen a miembros de la comunidad encontrando consuelo y comprensión, observando los ciclos de las estaciones, la persistencia de plantas y animales, la fiabilidad del amanecer y el atardecer incluso cuando las sociedades humanas han sido trastornadas. El jardín que provee alimento para la supervivencia física también se convierte en un lugar de meditación sobre el crecimiento, la muerte, la renovación y los misteriosos procesos que sostienen la vida. La oración, para quienes la practican, toma nuevas formas moldeadas por necesidades y circunstancias inmediatas. Imaginen no elaboradas liturgias realizadas por clérigos formados, sino conversaciones simples y sinceras con lo divino que emergen de la experiencia diaria. Oraciones por tener suficiente comida para otro día, por la seguridad de los miembros de la comunidad que deben viajar para comerciar con otros asentamientos, por sabiduría para tomar decisiones que afectan la supervivencia de todos, por consuelo frente a pérdidas que parecen demasiado grandes para soportar. La cuestión de si su sufrimiento tiene significado se convierte en un desafío espiritual central para la comunidad. Imaginen personas luchando con la antigua pregunta de por qué las cosas malas les suceden a las buenas personas, pero haciéndolo no como un ejercicio teológico abstracto, sino como un asunto práctico urgente. Algunos encuentran significado en la oportunidad de descubrir su propia fuerza y compasión. Otros en la forma en que circunstancias extremas han revelado la profundidad de las conexiones humanas. Otros más en la posibilidad de que su supervivencia pueda servir un propósito más grande que aún no comprenden. El desarrollo de nuevos rituales ayuda a la comunidad a marcar transiciones importantes y mantener la conexión con algo más grande que la supervivencia inmediata. Imaginen a Sara trabajando con otros para crear ceremonias para dar la bienvenida a recién llegados, para bendecir el trabajo que sostiene a la comunidad, para marcar las estaciones y celebrar las pequeñas victorias que mantienen viva la esperanza. Estos rituales no son elaborados ni formales, pero sirven a la necesidad humana esencial de dar significado y reconocimiento compartido a la importancia de la vida. Las prácticas espirituales individuales se adaptan a nuevas circunstancias de formas creativas. Imagina a personas encontrando momentos para la reflexión personal y la oración mientras realizan trabajos necesarios, transformando tareas rutinarias en oportunidades para la meditación. Los movimientos repetitivos de moler granos, remendar ropa o atender fuegos se convierten en ocasiones para la contemplación sobre los patrones y propósitos más profundos de la vida. La presencia de personas de diferentes tradiciones espirituales crea oportunidades de aprendizaje y crecimiento que nunca habrían existido en comunidades más homogéneas. Imagina a Sara descubriendo que las prácticas de gratitud y atención plena del comerciante extranjero pueden enriquecer su propia vida espiritual, mientras él encuentra que los conceptos cristianos de servicio y sacrificio hablan a valores que ya poseía. Estos intercambios no requieren que nadie abandone sus creencias fundamentales, pero expanden la comprensión de todos sobre las múltiples formas en que los humanos buscan conexión con lo sagrado. La cuestión de cómo mantener la esperanza se convierte en un desafío tanto práctico como espiritual. Imagina discusiones comunitarias sobre planificar el futuro, sobre si es sabio esperar tiempos mejores o más prudente concentrarse en sobrevivir el momento presente. Algunos encuentran esperanza en promesas religiosas de eventual justicia y recompensa. Otros en la evidencia de la resistencia humana que presencian a diario.
Otros más en la posibilidad de que sus esfuerzos por construir una comunidad mejor puedan beneficiar a generaciones que nunca conocerán. La relación entre fe y duda se vuelve más honesta y compleja cuando la creencia es puesta a prueba por circunstancias extremas. Imagina a personas admitiendo miedos e incertidumbres que jamás habrían expresado en entornos religiosos más convencionales, mientras descubren formas de fe que no sabían que poseían. La comunidad se convierte en un lugar donde la duda y la creencia pueden coexistir, donde las preguntas son bienvenidas en lugar de desalentadas, donde el crecimiento espiritual se mide no por la corrección doctrinal, sino por la compasión, el coraje y el compromiso con el bien común. Mientras el fuego nocturno arde más tenue y las personas se preparan para dormir, imagina la sensación de paz que puede surgir incluso en circunstancias difíciles, cuando una comunidad ha encontrado formas de abordar no solo las necesidades físicas, sino también las espirituales. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas preguntas sobre cómo vivir con significado en un mundo transformado. Pero esta noche, rodeados de personas que se han convertido en compañeros en el viaje más profundo de la existencia humana, hay una especie de satisfacción que trasciende las circunstancias. La vida espiritual que florece en esta comunidad no es un retorno a alguna forma anterior de práctica religiosa, sino el nacimiento de algo nuevo. Una manera de encontrar significado arraigada en la experiencia vivida, fortalecida por la diversidad y enfocada en la expresión práctica del amor y la compasión en la vida diaria. Pero mientras la comunidad crece en sabiduría espiritual y resistencia emocional, mientras las personas aprenden a encontrar significado y propósito, incluso en medio de una incertidumbre continua, surgen nuevos desafíos que pondrán a prueba todo lo que han aprendido sobre supervivencia, cooperación y la capacidad de construir algo duradero desde las ruinas de lo que se perdió. Pero aquí hay algo extraordinario que está a punto de desarrollarse ante tus ojos. Conforme las estaciones cambian y tu comunidad se estabiliza en algo que se asemeja a un asentamiento permanente, comenzarás a comprender que la supervivencia no es solo pasar cada día, sino desarrollar las habilidades y conocimientos que sostendrán la vida a largo plazo. Imagínate no ya como alguien que simplemente reacciona a crisis inmediatas, sino como una persona que desarrolla activamente competencia en las artes de vivir, que te servirán a ti y a tus vecinos durante años. Imagina, si puedes, estar de pie en lo que se ha convertido tu jardín expandido mientras la primavera llega por segunda vez, desde que se formó tu comunidad. Las plantaciones tentativas de ese primer año desesperado te han enseñado lecciones sobre el suelo, el clima, y el delicado momento que determina si las semillas se convierten en sustento o en decepción. Tus manos, antes suaves en tiempos más fáciles, ahora llevan callos que hablan de una verdadera experiencia para hacer brotar vida de la tierra. Imagina a Sara, nuestra constante guía en esta transformación, evolucionando de una panadera dependiente del grano proporcionado por otros, a alguien que comprende todo el ciclo desde la semilla hasta la cosecha y el pan. Ha aprendido a leer los sutiles signos que indican cuándo el grano está listo para la cosecha, cómo trillar y aventar con herramientas fabricadas por miembros de la comunidad, cómo almacenar grano de manera que lo proteja de la humedad y las plagas durante los largos meses de invierno. Pero considera cómo su aprendizaje se extiende más allá de los aspectos técnicos de la producción de alimentos. Imagínala desarrollando una comprensión intuitiva de las estaciones, los patrones climáticos y las complejas relaciones entre diferentes cultivos, que permiten a las comunidades maximizar sus cosechas. Ahora sabe que ciertas plantas enriquecen el suelo para otras plantas, que rotar cultivos previene el agotamiento que viene de cultivar lo mismo en el mismo lugar año tras año, que las plantaciones diversas proporcionan protección contra las fallas de cosechas, que podrían devastar a una comunidad dependiente de fuentes únicas de nutrición. El concepto de maestría adquiere un nuevo significado cuando está directamente conectado a la supervivencia comunitaria. Imagina la profunda satisfacción que siente Sara al enseñar a los recién llegados las habilidades que ha desarrollado, observando cómo sus iniciales intentos torpes gradualmente se convierten en competencia. Hay algo profundo en el conocimiento que tiene beneficios inmediatos y visibles para personas a las que te importa. Su conocimiento no es abstracto ni teórico. Es la diferencia entre que sus vecinos coman bien o pasen hambre. Consideren cómo los ritmos estacionales comienzan a regir no solo las actividades agrícolas, sino todo el flujo de la vida comunitaria. Imaginen la forma en que diferentes momentos del año requieren diferentes tipos de experiencia y cooperación. La primavera trae el trabajo intensivo de la siembra, que requiere que todos coordinen sus esfuerzos para preparar el suelo, seleccionar semillas y establecer los jardines que determinarán la abundancia del otoño.
El verano exige atención constante a las plantas en crecimiento, manejo cuidadoso de los recursos hídricos y preparación para la conservación y el almacenamiento. La cosecha de otoño se convierte en una celebración comunitaria que sería inimaginable para personas que simplemente compran su comida en tiendas. Imaginen la profunda satisfacción de recoger cultivos que representan meses de trabajo cuidadoso, de ver las áreas de almacenamiento llenas de granos, verduras y alimentos preservados que sostendrán a todos durante los desafíos del invierno. Esto no es solo un logro práctico, es una experiencia espiritual de participar en los ciclos antiguos que han sustentado la vida humana desde el inicio de la agricultura. Pero imaginen también cómo el invierno se transforma de una estación que hay que soportar en un tiempo para diferentes tipos de productividad. Los meses en los que el trabajo agrícola al aire libre es imposible se convierten en oportunidades para fabricar herramientas, reparar equipos, planificar mejoras para el próximo año y transmitir conocimientos a los miembros más jóvenes de la comunidad. Sara podría pasar las noches de invierno enseñando a los niños no solo cómo hacer pan, sino cómo calcular proporciones, cómo ajustar recetas según los ingredientes disponibles, cómo resolver los innumerables pequeños problemas que pueden convertir un éxito potencial en un fracaso decepcionante. El desarrollo de habilidades especializadas crea una red de interdependencia que es a la vez práctica y profundamente satisfactoria. Imaginen cómo la experiencia de Sara en hacer pan se conecta con el molinero que muele el grano, el agricultor que cultiva el trigo, el carpintero que construye y mantiene los hornos, el alfarero que crea los recipientes necesarios para el almacenamiento y la preparación. El dominio de cada persona contribuye al bienestar de todos, creando una sensación de logro comunitario que trasciende los logros individuales. Consideren cómo la definición de riqueza ha cambiado completamente para estos sobrevivientes. Imaginen el orgullo de Sara no en posesiones acumuladas, sino en la sofisticada comprensión que ha desarrollado de su oficio y su lugar en la supervivencia de la comunidad. Su riqueza consiste en conocimientos que no pueden ser robados, habilidades que mejoran con la práctica y relaciones con personas que dependen de su experiencia y ofrecen su propio conocimiento especializado a cambio. El proceso de desarrollo de habilidades se convierte en una forma de meditación y autodescubrimiento. Imaginen a Sara descubriendo que la paciencia requerida para hacer pan correctamente le ha enseñado paciencia en otras áreas de la vida, que la atención al detalle necesaria para una hornada exitosa ha mejorado su capacidad para notar y responder a cambios sutiles en la dinámica comunitaria, que el ritmo de la preparación diaria del pan se ha convertido en una fuente de estabilidad y comodidad, en un mundo que de otra forma es incierto. Pero el dominio en este contexto no es solo un logro individual. Es un desarrollo de la capacidad comunitaria. Imaginen a Sara trabajando con otros para establecer sistemas de respaldo que garanticen que el conocimiento esencial no se pierda si algo le sucede a alguna persona. Ella enseña a múltiples personas los secretos de hacer pan, mientras también aprende los fundamentos de otros oficios de los miembros de la comunidad, cuya experiencia principal radica en diferentes áreas. La integración de múltiples habilidades se convierte en una estrategia de supervivencia que habría sido innecesaria en épocas más especializadas. Imaginen a Sara como alguien que se ha vuelto competente no solo en hornear, sino en carpintería básica, para mantener sus hornos y espacio de trabajo, en identificación de plantas, para encontrar ingredientes silvestres y combustible, en primeros auxilios básicos, para tratar quemaduras y cortes menores que surgen de su trabajo, y en enseñanza, para transmitir su conocimiento a otros. Consideren cómo la comunidad desarrolla sistemas para reconocer y recompensar la experiencia que van más allá del simple intercambio económico. Imaginen celebraciones que honren a las personas que han alcanzado nuevos niveles de habilidad, relaciones de mentoría formales e informales que conectan a artesanos experimentados con aprendices entusiastas, y tradiciones de narración que preservan no solo el conocimiento técnico, sino la sabiduría que proviene de años de práctica y observación. El concepto de innovación adquiere nueva urgencia cuando la mejora puede significar la diferencia entre la prosperidad y la dificultad para todos. Imaginen a Sara experimentando con nuevas técnicas, diferentes combinaciones de ingredientes y herramientas mejoradas, pero haciéndolo de manera cuidadosa y sistemática para que los fracasos no desperdicien recursos preciosos. Sus innovaciones no son solo curiosidad personal, son investigación y desarrollo comunitario orientados a mejorar la vida de todos. El desarrollo de habilidades de enseñanza se vuelve tan importante como los oficios que se enseñan. Imaginen a Sara aprendiendo a descomponer procesos complejos en pasos manejables, a identificar los errores más comunes que cometen los principiantes,
a crear experiencias de aprendizaje que desarrollen confianza mientras desarrollan competencia. Su capacidad para transmitir conocimientos de manera efectiva multiplica su valor para la comunidad mucho más allá de lo que podría lograr su trabajo individual. Los beneficios psicológicos del dominio se hacen evidentes de maneras que podrían no haber sido visibles en tiempos más prósperos. Imaginen la confianza y el sentido de propósito que surge de saber que poseen habilidades que son genuinamente necesarias, que su trabajo hace una verdadera diferencia en la vida de las personas, que están construyendo algo valioso en lugar de simplemente realizar tareas para ganar dinero y comprar lo que otros han creado. La planificación a largo plazo se vuelve posible cuando las comunidades desarrollan una experiencia confiable en habilidades esenciales. Imagina a Sara trabajando con otros para planificar no solo la producción de pan del próximo año, sino mejoras en las instalaciones, programas de capacitación para nuevos panaderos e innovaciones que puedan aumentar la eficiencia o mejorar la calidad durante varias temporadas de cultivo. La comunidad puede hacer compromisos e inversiones que se extiendan más allá de la supervivencia inmediata, porque tienen confianza en sus capacidades colectivas. Imagina el orgullo de Sara al alcanzar nuevos niveles de habilidad en la elaboración de pan, sabiendo que su crecimiento personal se traduce directamente en una mejor nutrición, mayor seguridad alimentaria y mayor resiliencia para todos aquellos a quienes le importa. Su dominio individual y servicio comunitario no son metas separadas, son la misma aspiración expresada a través de un trabajo hábil y solidario. Cuando cae la tarde y Sara reflexiona sobre otro día de trabajo productivo que ha sumado al acervo de alimentos, conocimientos y capacidades de la comunidad, imagina la profunda satisfacción que surge de vivir una vida donde el desarrollo personal y la contribución social están perfectamente alineados. Mañana traerá nuevas oportunidades para perfeccionar habilidades, enseñar a otros y continuar construyendo los cimientos de competencia que sostendrán a la comunidad frente a cualquier desafío que se avecine. Este es el dominio no como logro individual aislado de su contexto, sino como la forma más profunda de servicio a las personas y al lugar que se ha convertido en hogar. Y apunta hacia algo aún más grande: la posibilidad de que estas habilidades e ideas duramente ganadas puedan contribuir a un renacimiento más amplio de la capacidad y sabiduría humana que se extiende más allá de cualquier comunidad individual. Pero a medida que tu comunidad desarrolla su dominio práctico y logra una especie de estabilidad funcional, a medida que las personas se vuelven hábiles en las artes de la supervivencia y la cooperación, comienza a emerger una transformación más profunda. Imagínate no solo como alguien que ha aprendido a sobrevivir en un mundo transformado, sino como participante de algo mucho más grande: la recuperación y renovación gradual de la propia civilización humana, construida ahora sobre cimientos más sólidos y sostenibles que los anteriores. Imagina, si quieres, la profunda satisfacción de plantar semillas en un suelo enriquecido por años de cuidadosa atención, cada brote verde una promesa de que el futuro será más abundante que el pasado. Imagina, si quieres, estar de pie en una colina que domina el valle donde tu comunidad ha echado raíces, observando el humo elevarse de docenas de chimeneas, viendo campos bien cuidados extenderse hacia el horizonte, observando los caminos desgastados por viajes regulares entre tu asentamiento y otros que han surgido de manera similar del caos de los años de plaga. Lo que ves no es solo recuperación, es el nacimiento de nuevas formas de organización humana, basadas en lecciones aprendidas a través de la supervivencia y la adversidad. Imagina a Sara, ahora reconocida no solo como una panadera hábil, sino como una de las ancianas de la comunidad cuya sabiduría ayuda a guiar decisiones importantes, mientras participa en conversaciones con visitantes de otros asentamientos. Estos no son encuentros fortuitos con refugiados desesperados, sino intercambios deliberados entre comunidades que han logrado suficiente estabilidad para pensar más allá de la supervivencia inmediata. Están compartiendo conocimientos, comerciando bienes especializados y comenzando a tejer las redes que eventualmente conectarán asentamientos dispersos en patrones más amplios de cooperación y prosperidad. Considera cómo los valores desarrollados durante los momentos más difíciles se han convertido en el fundamento de este nuevo mundo emergente. El énfasis en la equidad, los hábitos de compartir recursos según la necesidad en lugar de acumular riqueza, el profundo respeto por el conocimiento práctico y la contribución comunitaria. Estos no son solo estrategias de supervivencia que se abandonarán cuando regrese la abundancia. Se han convertido en principios culturales que dan forma a cómo estas nuevas sociedades se organizan y tratan a sus miembros. Las historias que las comunidades cuentan sobre sus orígenes durante los años de plaga cumplen una función similar a los mitos fundacionales de las civilizaciones antiguas.
Imagina a Sara compartiendo con niños y recién llegados las historias de esas primeras temporadas desesperadas, cuando la supervivencia dependía de una cooperación sin precedentes, cuando las barreras sociales tradicionales se disolvieron frente a la necesidad compartida, cuando las personas descubrieron reservas de coraje y compasión que nunca supieron que poseían. Estas historias no son solo entretenimiento, son el ADN cultural que influirá en cómo las generaciones futuras comprenden sus obligaciones entre sí. Imagina el desarrollo gradual de nuevas instituciones que reflejan las lecciones aprendidas durante los años de reconstrucción. Los consejos que toman decisiones comunitarias operan por consenso en lugar de por autoridad heredada. Los sistemas para administrar recursos compartidos priorizan la sostenibilidad y la equidad por encima de la extracción máxima. Los enfoques educativos que transmiten conocimientos a los niños enfatizan tanto habilidades prácticas como los valores de apoyo mutuo que permitieron la supervivencia cuando todo parecía perdido. Pero considera también cómo el recuerdo de la pérdida y la vulnerabilidad crea una relación diferente con la abundancia cuando la prosperidad comienza a regresar. Imagina la comunidad de Sara a medida que sus cosechas mejoran y su seguridad alimentaria aumenta, sin apresurarse a acumular riqueza individual, sino continuando con el mantenimiento de las reservas comunitarias que aseguraron la supervivencia de todos durante los tiempos más difíciles. El miedo a la escasez nunca desaparece por completo, pero se manifiesta como preparación prudente y resiliencia comunitaria, en lugar de acumulación individual. Las redes que se forman entre comunidades recuperadas crean nuevas oportunidades para la especialización y el comercio, pero basadas en principios aprendidos durante los años en que la confianza era una cuestión de supervivencia. Imagina intercambios entre asentamientos que priorizan la equidad y la construcción de relaciones a largo plazo, por encima de la maximización de beneficios a corto plazo. Las comunidades que han aprendido a depender unas de otras para sobrevivir, comprenden que explotar a los socios comerciales es fundamentalmente autodestructivo. El enfoque de la tecnología y la innovación refleja los valores de sociedades construidas por personas que comprenden la conexión entre el bienestar humano y la capacidad práctica. Imagina desarrollos en agricultura, artesanía y organización comunitaria que enfaticen la sostenibilidad, la accesibilidad y el beneficio comunitario, en lugar de solo la eficiencia o la ventaja individual. Lo que emerge a continuación te mostrará exactamente por qué estas comunidades se convirtieron en el fundamento del mayor renacimiento de la humanidad. Las innovaciones que surgen no son solo soluciones inteligentes a problemas técnicos, son expresiones de valores sociales sobre cómo los humanos deben vivir juntos. Los niños que crecen en estas comunidades recuperadas desarrollan suposiciones muy diferentes sobre las relaciones sociales normales comparados con aquellos que experimentaron las jerarquías y desigualdades del viejo mundo. Imagina jóvenes que dan por sentado que todos en una comunidad merecen comida, refugio y trabajo significativo, que asumen que las decisiones que afectan a todos deben involucrar a todos, que ven la cooperación y la ayuda mutua no como una generosidad excepcional, sino como un sentido común obvio. Las dimensiones espirituales de este proceso de recuperación crean nuevas formas de significado y celebración que honran tanto la pérdida como la renovación. Imagina festivales que conmemoren no solo las fiestas religiosas tradicionales, sino la propia historia de supervivencia y reconstrucción de la comunidad. Rituales que honren a quienes murieron durante los años de la plaga, mientras celebran la vida y el crecimiento que su sacrificio hizo posible. Prácticas espirituales que enfaticen la gratitud por la comunidad, por la productividad de la tierra, por las capacidades humanas que permitieron la supervivencia contra todo pronóstico. La integración de diferentes tradiciones culturales, que comenzó como una necesidad práctica cuando las personas desplazadas necesitaban cooperar para sobrevivir, evoluciona hacia nuevas y ricas formas de arte, música y celebración. Imagina la comunidad de Sara recibiendo visitantes con festivales que mezclan tradiciones de los diversos orígenes de los miembros de la comunidad, creando nuevas formas de expresión cultural que no habrían sido posibles en tiempos más homogéneos. El desarrollo de sistemas de preservación y transmisión de conocimiento refleja la dura lección aprendida de que la sabiduría esencial no debe perderse en futuras catástrofes. Imagina bibliotecas y escuelas que enfaticen no solo el aprendizaje abstracto, sino las habilidades prácticas y los valores comunitarios que permitieron la supervivencia y la recuperación. Enfoques educativos que aseguren que cada miembro de la comunidad posea tanto experiencia especializada como competencia básica en toda la gama de habilidades necesarias para la resiliencia comunitaria. La relación con el entorno natural refleja la conexión íntima entre el bienestar humano
y la salud ecológica, que se hizo evidente cuando las comunidades tuvieron que depender completamente de los recursos locales. Imagina prácticas de gestión de la tierra que prioricen la productividad a largo plazo sobre la extracción a corto plazo, métodos agrícolas que mejoren en lugar de agotar el suelo, y patrones de asentamiento que trabajen con los sistemas naturales en lugar de contra ellos. Conforme las redes comerciales se expanden y la prosperidad crece, la tentación de abandonar las lecciones de los años difíciles genera desafíos constantes y oportunidades continuas de crecimiento moral. Imagina a Sara y otros líderes comunitarios sosteniendo discusiones sobre cómo mantener sus valores a medida que mejoran sus circunstancias, cómo dar la bienvenida a nuevos miembros sin perder la cohesión social que les permitió tener éxito, cómo interactuar con comunidades que tal vez no compartan su compromiso con la igualdad y la cooperación. El proceso de recuperación revela hasta qué punto los años de la plaga, a pesar de su tragedia, crearon oportunidades para el desarrollo humano, que podrían no haber surgido bajo circunstancias más cómodas. Imagina personas que descubrieron habilidades de liderazgo que jamás supieron que poseían, que desarrollaron destrezas que nunca habrían aprendido en tiempos más especializados, que forjaron relaciones a través de fronteras sociales que las épocas anteriores nunca habrían permitido. El nuevo mundo emergente no es un retorno a lo que existía antes de la plaga, sino algo sin precedentes. Sociedades humanas construidas conscientemente sobre principios de cooperación, sostenibilidad y bienestar compartido, fundadas por personas que comprenden por experiencia directa tanto la fragilidad de la civilización, como la extraordinaria capacidad humana de resiliencia y cuidado mutuo. Mientras Sara observa su próspera comunidad en una tarde tranquila, rodeada de personas que se han convertido en familia a través de luchas y logros compartidos, comprende que están viviendo la respuesta a innumerables oraciones susurradas por aquellos que sufrieron durante las horas más oscuras de la humanidad. Imagina, si puedes, ese momento de reconocimiento profundo, el cálido resplandor de la luz de las velas reflejándose en sus ojos mientras se da cuenta de que de las cenizas del viejo mundo, no solo han sobrevivido, han creado algo mejor de lo que se perdió. Y quizás esa realización señale hacia la lección final y más profunda de este largo viaje, que incluso los capítulos más oscuros de la historia humana pueden transformarse en los cimientos del renacimiento, la renovación y la creación de formas de vida más justas y sostenibles en esta tierra que todos compartimos. Imagínate despertando lentamente del sueño más profundo y reparador que has experimentado en meses. La luz que se filtra por tu ventana no es el resplandor agresivo de las bombillas fluorescentes, ni el brillo frío de las pantallas electrónicas, sino la luz solar suave que ha viajado 150 millones de kilómetros para calentar tu rostro con la misma energía que ha sostenido la vida a lo largo de cada era de la historia humana, incluso aquel invierno más oscuro de 1351 que acabamos de experimentar juntos. Siente el peso de tus mantas, suaves y cálidas, tejidas por máquinas que para los ojos medievales habrían parecido pura magia. Imagina a Sara, nuestra valiente panadera, luchando durante esas noches de invierno con lana áspera raspando su piel, piedras frías bajo su colchón de paja, un fuego que necesitaba atención constante para mantener el frío mortal a raya. Ahora percibe el milagro del calor controlado por termostato que te rodea, protección contra el agarre helado del invierno, que no requiere más esfuerzo que un suave ajuste de un dial. Pasa tus manos por la suavidad del algodón de tus sábanas, un tejido tan fino que la nobleza medieval podría haber comerciado fortunas por su suavidad. Imagina el lino tosco y la lana áspera que se consideraban lujo en aquel mundo distante, mientras descansas envuelto en una comodidad que supera todo lo que los reyes y reinas de antaño podrían haber imaginado. El número de hilos de tu funda de almohada representa un nivel de artesanía que habría llevado meses a los artesanos medievales, y sin embargo, es tan común en tu mundo que probablemente nunca le prestes atención. Escucha el silencio a tu alrededor, no el silencio ominoso de aldeas abandonadas y campos vacíos, sino el sosiego apacible de la seguridad y la abundancia. Sin campanas de iglesia tañendo sin cesar por los muertos, sin lejanos lamentos de dolor de vecinos que lo han perdido todo, sin el rasguño de dedos desesperados contra puertas buscando ayuda que no puede ser brindada. En su lugar, quizás el suave zumbido de tu refrigerador, esa caja milagrosa que preserva los alimentos con una fiabilidad que habría salvado millones de vidas en 1351. Imagina alcanzar el simple vaso de agua en tu mesita de noche, limpio y puro, disponible instantáneamente sin pensarlo siquiera. Imagina las horas que Sara pasó racionando cuidadosamente gotas preciosas, los elaborados preparativos necesarios para asegurar que el agua fuera segura para beber,
La preocupación constante sobre fuentes que podrían contaminarse o simplemente agotarse. Tu simple sorbo representa un milagro de ingeniería, infraestructura y cooperación comunitaria, que trae agua potable segura desde fuentes distantes directamente hasta tu mesita de noche. El invierno que amenazaba con reclamar comunidades enteras, ahora solo requiere que ajustemos un termostato. Las infecciones que antes significaban muerte segura, son conquistadas por medicinas que guardamos casualmente en los botiquines del baño. El aislamiento que empujaba a la locura en esos meses oscuros, está roto por dispositivos que nos conectan instantáneamente con seres queridos en todo el globo. Imagina a Juan, el herrero cuyos callos le dolían durante cada noche helada. Habría mirado con asombro la simple abundancia de tu cocina, donde hay herramientas más afiladas que su mejor espada guardadas en cajones, donde el calor aparece instantáneamente al tocar un botón, donde la luz ahuyenta la oscuridad sin esfuerzo alguno. Incluso en nuestros momentos más desafiantes de hoy, estamos rodeados de comodidades que habrían parecido magia para nuestros antepasados. El libro junto a tu cama contiene más historias de las que una aldea medieval podría escuchar en toda una vida. El dispositivo en tu bolsillo contiene más conocimiento que las mayores bibliotecas del mundo antiguo. El simple hecho de que puedas escuchar estas palabras, pronunciadas a través del tiempo y el espacio, representa un tipo de comunicación que habría sido considerado sobrenatural hace solo generaciones. Mientras respiras profundamente ahora, sintiendo que tu cuerpo se relaja en este momento de profunda comodidad, recuerda cómo el espíritu humano que sostuvo a nuestros antepasados a través de sus más oscuras pruebas, vive en nosotros. Pero ahora, en lugar de simplemente sobrevivir, tenemos el extraordinario privilegio de prosperar. La misma resistencia que ayudó a la gente a soportar el frío más amargo y las cosechas más escasas, ahora nos capacita para construir, crear, soñar en escalas inimaginables para las generaciones pasadas. El espíritu comunitario que una vez se reunía alrededor de hogares compartidos para sobrevivir a las estaciones más duras, ha evolucionado hacia una red global de conexión y apoyo. La esperanza que sostuvo a la gente a través de meses de oscuridad ahora está iluminada por las luces literales que nos rodean, por el conocimiento de que el amanecer llega no solo con el sol, sino con cada elección que hacemos para apreciar la abundancia en nuestras vidas. Tómate un momento para sentir verdaderamente esta gratitud, asentándose sobre ti como la manta más cálida. Las historias que hemos compartido esta noche no son solo relatos del pasado, son recordatorios de cuánto hemos viajado, cuánto hemos ganado, lo enriquecidas que se han vuelto nuestras vidas. Cada comodidad, cada confort, cada momento de facilidad representa generaciones de ingenio humano, perseverancia y esperanza. El coraje que impulsó a nuestros antepasados a enfrentar otro día a pesar de las dificultades abrumadoras, es el mismo coraje que nos permite enfrentar nuestros propios desafíos con perspectiva y gracia. El amor que unía a las familias en tiempos de escasez es el mismo amor que nos rodea ahora, amplificado por la capacidad de expresarlo libremente, compartirlo ampliamente, nutrirlo sin el miedo constante de la supervivencia. Mientras te preparas para sumergirte en un sueño pacífico, rodeado de comodidades que nuestros antepasados jamás podrían haber imaginado, lleva contigo esta profunda apreciación por lo extraordinariamente ordinario de tu vida. La seguridad que te envuelve, la abundancia que te sostiene, las conexiones que te enriquecen, no son casualidades. Son los regalos acumulados de innumerables generaciones que perseveraron a través de la oscuridad para que tú puedas descansar en la luz. Y quizás, querido amigo, mientras has recorrido conmigo el invierno más oscuro de la humanidad, hayas descubierto algo profundo sobre tu propia capacidad de resiliencia. El mismo espíritu inquebrantable que sostuvo a Sara, Tomás y a tantos otros durante 1351 también fluye por tus venas. Cuando te enfrentes a tus propios desafíos, ya sean tan abrumadores como una peste medieval o tan simples como un mal día, recuerda el coraje del que has sido testigo esta noche. Que esta gratitud sea tu último pensamiento antes de cerrar los ojos esta noche. Eres la respuesta a innumerables plegarias susurradas por aquellos que vinieron antes que tú. Estás viviendo el algún día que los sostuvo durante sus horas más difíciles. Tu descanso cómodo es el sueño que los ayudó a soportar sus noches sin dormir. Mientras te acomodas en tu rincón acogedor del presente, considera cómo este viaje a través de 1351 podría iluminar tu propio camino hacia adelante. Quizás mañana, cuando surjan pequeños inconvenientes, recordarás la tranquila dignidad de Sara al racionar granos preciosos. Cuando las relaciones se sientan tensas, podrías recordar cómo los extraños se convirtieron en familia a través de las dificultades compartidas. Cuando el futuro parezca incierto,
podrías encontrar fuerza en comunidades que reconstruyeron no solo sus vidas, sino civilizaciones enteras desde las cenizas. Y en esta profunda apreciación, en este reconocimiento de lo bendecidos que realmente estamos, que encuentres la paz más profunda, porque no solo estás sobreviviendo al invierno de la vida, estás floreciendo en una primavera eterna de posibilidad, comodidad y esperanza. Descansa bien, querido amigo. Mañana trae otro día de milagros ordinarios extraordinarios, otra oportunidad para apreciar el regalo extraordinario de esta vida moderna que tan a menudo damos por sentado. Pero esta noche, simplemente descansa con gratitud, sabiendo que estás viviendo mejor de lo que los reyes y reinas de antaño jamás soñaron posible.